El enlace del creador está en la descripción. Hoy, reflexionó, era el día más importante de su vida. Lo había esperado con ansias desde que tenía la edad suficiente para saber cuándo tendría un Pokémon propio. Ash llevaba meses sopesando los pros y los contras de los Pokémon iniciales de Kanto, y había decidido que quería un Charmander. Desde que vio a un entrenador ganar un torneo con un Charizard en la televisión, había deseado uno. El Pokémon de fuego era fuerte incluso de joven, y se fortalecía con la edad y la evolución. Se había asegurado de acostarse temprano anoche para no llegar tarde al laboratorio del profesor Oak. Había programado su despertador una hora antes de lo previsto y se había asegurado de que su madre supiera que debía despertarlo a la hora prevista. Era imposible que llegara tarde. Resultó que su plan funcionó a la perfección. Ash estaba listo para ir al laboratorio en cuanto su madre terminara de preocuparse por él. Lo mimaba y le hacía prometer que se mantendría a salvo, aunque le deseaba suerte igual de bien. Él simplemente la dejó preocuparse, ya que podrían no verlo en mucho tiempo. En lugar de escuchar, simplemente se imaginó convirtiéndose en campeón con su futuro Charizard a su lado. ¡Oh! Exclamó su madre de repente, mirando el reloj por encima de su hombro. Tienes que irte si quieres llegar al laboratorio a tiempo. Asegúrate de volver aquí y despedirte antes de irte. Tendré tu mochila lista. Ash le sonrió y asintió, la emoción ahogando cualquier palabra que pudiera haber dicho. Caminó hacia el laboratorio de Oak, y sonrió y saludó a algunas de las personas que le desearon buena suerte en su viaje. Paleta era un pueblo tan pequeño que todos sabían que él y algunos otros niños empezarían hoy. En un abrir y cerrar de ojos llegó al gran edificio blanco. Sus ventanas brillaban a la luz del sol, y vio a otros 3 niños de pie frente a las puertas. Ash se acercó nervioso, pero antes de que pudiera saludarlos, una voz familiar e irritante salió de ellos. «Mira», dijo Gary con arrogancia. «Es el perdedor. Me sorprende que hayas aparecido. Todos sabemos que te voy a ganar». Ash apretó los dientes, pero no dijo nada. Los otros 2 niños, un chico bajito llamado Jonathan y una chica guapa llamada Amelia, parecían incómodos con las bromas de Gary, pero eran demasiado dóciles para protestar. Simplemente bajaron la mirada y apartaron la mirada de Gary. Finalmente, Ash espetó. «Cállate, Gary. Te ganaré cuando tengamos a nuestros Pokémon». «Sí, claro». Gary sonrió con suficiencia. «Un perdedor como tú no tiene ninguna oportunidad contra mí. Pero hagámoslo. Te mostraré lo que significa ser un verdadero entrenador». Ash asintió con fuerza, mirando fijamente a Gary. Controló su ira, pues no quería empezar una pelea el día que consiguió su primer Pokémon. Solo tenía que vencerlo en su batalla. Los siguientes minutos transcurrieron en silencio. Gary los despidió a todos, sonriendo con arrogancia mientras se apoyaba en la pared del laboratorio. Ash se quedó en silencio un momento antes de acercarse a Jonathan y Amelia. Empezaron a charlar en voz baja sobre qué Pokémon querían y cómo empezarían. Jonathan y Amelia viajarían juntos e invitaron a Ash a acompañarlos. Ash aceptó enseguida. Aún no quería estar solo y era improbable que viajara con Gary. De hecho, ninguno de los dos quería viajar juntos. Finalmente, las puertas de cristal se abrieron con suavidad. Los futuros entrenadores entraron con entusiasmo, queriendo ser los primeros en conseguir sus Pokémon. Gary los empujó y Ash se vio obligado a retroceder. Al entrar al frío laboratorio, una mujer bajita con una bata blanca impecable los recibió. «Hola», dijo con cariño. «Ustedes deben ser los nuevos entrenadores de los que me hablaron. Síganme y los llevaré con el profesor Oak». Gary conversó con ella mientras los acompañaba hasta el profesor, pero Ash estaba demasiado nervioso para escuchar. Él y los otros 2 niños intercambiaron miradas ansiosas mientras entraban en una pequeña habitación a la derecha del laboratorio principal. Dentro había una mesita con 3 pokebolas. El profesor Oak estaba de pie junto a ella, les sonrió tranquilizadoramente y los saludó a todos por su nombre. La familiaridad alivió la tensión que sentían, aunque Gary no la necesitaba. Tenía una confianza desbordante. Ahora que ya no sentía un nudo en la garganta, Ash notó un pequeño problema. «¿Profesor Oak?», preguntó en voz baja. Oak lo miró con curiosidad, y a pesar de conocerlo desde hacía años, Ash se arrepintió de haberlo dicho. «Solo hay 3 pokebolas». Oak pareció confundido por un momento antes de darse cuenta del problema. «Ay. Debo haber cometido un error», dijo Oak, con las mejillas rojas de vergüenza. Ash y los otros 2 entrenadores se miraron con ansiedad, sin saber si conseguirían a sus titulares hoy. «No se preocupen», dijo Oak al ver la mirada que compartían. «Todos recibirán un Pokémon.
Uno solo tendrá que esperar unos minutos a que yo consiga uno. Compartieron un suspiro de alivio. Oak sonrió y continuó. Ahora, ¿quién está dispuesto a esperar a su Pokémon? No quiero que los demás tengan que esperar. Todos guardaron silencio. Gary no prestaba atención, pues seguro que conseguiría a uno de los 3 Pokémon, pasara lo que pasara. Los otros 3 entrenadores se miraron, esperando en silencio que alguno se ofreciera. Tras unos instantes, y al ver que nadie iba a decir nada, Ash habló. Sintió un nudo de decepción en la garganta al darse cuenta de que tendría que esperar, pero decidió que no importaba. Con tal de conseguir un entrante, estaba bien. Esperaré, dijo con tristeza. Oak pareció impresionado y sonrió. Bien. Deja que los demás consigan sus Pokémon y veré si tengo otros listos. Oak se apartó de él y se dirigió a los demás. La Pokébola de la izquierda es Bulbasaur, de tipo planta. La Pokébola del medio es Charmander, de tipo fuego. La Pokébola de la derecha es Squirtle, de tipo agua. Cada una tiene sus fortalezas y debilidades, pero un entrenador experto puede usar cualquiera de ellas muy bien. Ash observó con envidia cómo Gary se abría paso entre los demás y agarraba la Pokébola del Squirtle. Gary soltó a la pequeña tortuga azul y la observó. Al parecer, le gustó, porque le sonrió. Jonathan escogió al Charmander y también lo dejó salir de su bola. Miró al lagarto naranja con asombro y se rió cuando el Charmander se acurrucó e intentó dormir. El otro niño intentó acariciarlo y el Charmander lo miró perezosamente. Amelia escogió al Bulbasaur. El tipo planta parecía bastante tranquilo y empezó a investigar sus alrededores. Después de que Amelia empezara a hablarle y acariciarlo, el profesor se aclaró la garganta. Ahora que tienes tus Pokémon, ¿podrías devolverlos? Tengo un anuncio importante. Gary refunfuñó mientras devolvía su Squirtle y miraba con arrogancia a su abuelo. Amelia y Jonathan no dijeron nada y solo miraron al viejo profesor. Ash siguió su ejemplo. Ahora que tengo su atención, les daré a cada uno un proyecto para que trabajen durante sus viajes. Verán, hace poco inventé una máquina llamada Pokédex. Recopila una gran cantidad de información detallada sobre los Pokémon, pero necesito que alguien más la explore por mí. Soy demasiado viejo para recopilarla yo mismo, así que les confiaré una Pokédex a cada uno para que recopilen la información por mí. Dicho esto, abrió una pequeña bolsa sobre una mesa en la esquina y sacó 4 pequeñas computadoras rojas. Les entregó una a cada uno, y Ash las miró con curiosidad antes de preguntarse por qué tenía 4 Pokédex listos, pero solo 3 Pokémon. ¿Profesor Oak? Preguntó. El anciano lo miró después de darle a Gary una Pokédex. ¿Por qué tenías 4 Pokédex y solo 3 Pokémon? Tengo un montón de Pokédex en esa bolsa, explicó Oak. Se volvió hacia los nuevos entrenadores. Una vez que activen la Pokédex y guarden su información, esta les servirá de identidad. Ahora, la Pokédex les da información sobre cualquier Pokémon que encuentren. Por ejemplo, les dirá de qué tipo es, qué le gusta comer, de qué especie es y qué movimientos conoce. Ash abrió los ojos de par en par al escuchar lo mucho que podía hacer la Pokédex. El profesor Oak continuó enumerando sus características, lo que reveló que contenía información como el hábitat del Pokémon, su género y una descripción detallada de la especie. Al escanear algo con la Pokédex, esta le daba un resumen básico del Pokémon, pero para saber más, tenía que abrirla y leerla. Ahora que saben lo que puede hacer, les sugiero que salgan y se preparen para el viaje. Asegúrense de activar la Pokédex lo antes posible. Ash, quédense aquí, por favor. Ash asintió a regañadientes y se despidió de Jonathan y Amelia con la mano. Oak le dijo algo a su nieto antes de que Gary saliera corriendo del laboratorio. El profesor salió del área para buscar el nuevo Pokémon de Ash. Esperaba que Oak pudiera encontrarle un Charmander. Te esperamos, no te preocupes, dijo Jonathan con una sonrisa. Solo ven a buscarnos a la puerta cuando estés lista. Amelia todavía tiene que recoger su bolso. Sonrió y les dio las gracias. Cuando se fueron, buscó una silla por la pequeña habitación. Tras encontrarla, se sentó y esperó con impaciencia al profesor Oak, aunque se aseguró de activar la Pokédex mientras esperaba. Fue un proceso sencillo que comenzó al encenderla. Solo tuvo que introducir su nombre y demás información. Activar la Pokédex solo le quitó unos minutos de espera. Intentó contar el tiempo y no inquietarse demasiado, y para cuando llegó a 20 minutos, Ash pensó que se volvería loco. El profesor Oak finalmente regresó con una Pokébola sencilla. Ash saltó de su asiento emocionado y esperó con ansias a que Oak le entregara a su nueva compañera.
Cuando Oak extendió la mano, Ash prácticamente le arrebató el pequeño orbe y lo miró con asombro. Presionó el botón de liberación y observó con entusiasmo cómo la energía roja salía disparada de la esfera y se fusionaba en una pequeña criatura rosa. Ash se sintió momentáneamente decepcionado por no haber conseguido un Charmander, pero pronto lo olvidó. Por fin había conseguido un Pokémon. Ash se agachó junto a la criatura rosa, un Nidoran macho, recordó, y lo examinó con atención. El Nidoran lo miró con curiosidad y movió las orejas. El nuevo entrenador sonrió, pero no lo acarició. Recordó que se suponía que tenían púas venenosas. Ash se levantó y apuntó con la Pokédex a Nidoran. La pequeña criatura lo miró y su oreja derecha volvió a temblar. La Pokédex la escaneó y le dio a Ash el resumen de Nidoran. Nidoran, el Pokémon venenoso. Aguza las orejas para detectar el peligro. Cuanto más grandes son sus cuernos, más potente es su veneno. Este Nidoran conoce los movimientos: picoteo, energía concentrada, confusión y mirada lasciva. Su habilidad es punto de envenenamiento, que envenena a los Pokémon que usan movimientos físicos contra él. ¿Qué tan grandes son sus cuernos comparados con los de otros Nidoranos? Le preguntó al profesor. Oak lo observó atentamente un momento antes de responder. Bastante grande, admitió. Este es un ejemplar impresionante de su raza. Se adaptará muy bien a cualquier uso. Debo admitir que tiene una gran ventaja en reconocer la confusión. Uno de sus padres debió ser de tipo psíquico. Ash sonrió y miró a Nidoran. ¿Quieres que seamos amigos? El Nidoran simplemente lo miró y movió las orejas antes de mirar nerviosamente a su alrededor. Ash recordó que se suponía que eran una de las razas de Pokémon más nerviosas y se arrodilló. Quizás si se viera más pequeño estaría más cómodo. Extendió la mano y la criatura rosa avanzó con cautela. Nidoran le olió la mano, no intentó atacarlo y se tranquilizó un poco. Después de que Nidoran pareciera haberse calmado, Ash lo devolvió a su Pokébola y le dio las gracias a Oak. Ash apenas podía contener la emoción de tener por fin un Pokémon. ¿Quién necesitaba un Charmander? Tenía a Nidoran, que evolucionó a un Pokémon bastante poderoso. Al salir del laboratorio, notó que Gary lo esperaba afuera con una sonrisa arrogante. Ash apretó los dientes al ver a Gary y sacó su Pokébola. ¿Por qué tardaste tanto, Así voy? Preguntó Gary mientras soltaba a su Squirtle. La tortuga intentó imitar la pose de su dueño, pero se cayó al hacerlo. Ash tuvo que contener la risa mientras la tortuga se levantaba, pero el Squirtle lo notó. Vamos, dijo Gary, molesto por la risa de Ash. Seguro que Squirtle puede vencer a tu Pokémon fácilmente. Ash sonrió y soltó a Nidoran. El pequeño Pokémon se rascó la gran oreja al salir y miró a Ash. Oye, Nidoran. ¿Puedes vencer a ese Squirtle por mí? Preguntó Ash. Nidoran miró al Squirtle de Gary y gruñó, extendiendo sus grandes púas venenosas. Squirtle se encogió un poco, claramente intimidado por las gotas de veneno que goteaban. Ja. Dijo Gary, claramente no tan impresionado como Squirtle. ¿Ese es el Pokémon que te dio el abuelo? Ni siquiera es un Pokémon inicial de verdad. Ve por él, Squirtle. Usa placaje. Su rostro se sonrojó de ira, pero no permitió que Gary le hablara así a Nidoran. Nidoran gruñó con fuerza y sus púas comenzaron a gotear más veneno. La pequeña criatura se irguió mientras Squirtle cargaba contra él. Ash pensó rápido, repasando las capacidades de Nidoran. Sabía que Nidoran no sería muy resistente, así que no podía dejar que Squirtle lo derribara. El Squirtle casi tropezó varias veces mientras corría hacia Nidoran, pero Ash no se rió. Necesitaba concentrarse. Esquiva y picotea. Gritó. Nidoran saltó a un lado en el último segundo y dejó que la tortuga se estrellara contra la pared del laboratorio. Su Pokémon se abalanzó sobre la aturdida tortuga y le golpeó el vientre vulnerable con su cuerno. Squirtle gritó de dolor, pero ante la insistencia de su entrenador, se incorporó y siguió luchando. La tortuga intentó otro placaje, esta vez golpeando a Nidoran por la espalda antes de que él o Ash pudieran reaccionar. Mientras Nidoran retrocedía un pie, Squirtle comenzó a caer. Las púas de Nidoran habían inyectado veneno al cansado Squirtle al placar a Nidoran, y la tortuga no pudo resistir. Ash animó a Nidoran un momento antes de arriesgarse. No metió a su Pokémon de vuelta en su bola, sino que le hizo señas a Nidoran para que lo siguiera. La criatura rosa siguió alegremente a Ash mientras el nuevo entrenador se iba a casa. Gary no les causó ningún problema. Estaba demasiado sorprendido por la derrota como para molestarlos. Dejaron a Gary con su Squirtle inconsciente y regresaron a casa de Ash eufóricos por la victoria. Ash sonrió y saltó casi todo el camino a casa.
Su mamá estaba viendo la televisión cuando entraron a la casita. Cuando Ash y Nidoran entraron, ella dio un salto y gritó de emoción al ver al pequeño Pokémon. ¡Ay, Ash! Es tan lindo. Gritó antes de cargar a Nidoran. Ash intentó advertirle antes de que se pinchara con una de las púas venenosas. Su madre lo miró con aire reprendedor. Cargaba a Nidoran de forma extraña, pero Ash se dio cuenta de que era una posición que evitaría que Nidoran la pinchara accidentalmente. ¿No te acuerdas? Preguntó mientras llevaba al feliz Nidoran a buscar la mochila de Ash. Estudié con el profesor Oak durante unos años. Me enseñó mucho sobre Pokémon. Ash se sonrojó de vergüenza al recordarlo. Su madre bajó a Nidoran antes de ir a buscar su mochila. Nidoran se acercó a sus pies y se sentó. Parecía estar escuchando algo, aunque Ash pensó que la pequeña criatura solo estaba paranoica. Después de unos minutos, su mamá sacó su mochila azul y se la entregó. Ash abrió la cremallera y miró dentro para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Comida para él y sus Pokémon. Listo. Un mapa. Listo. Cuerda y pociones. Listo. Había algunas cosas más en los bolsillos inferiores y laterales, pero aún no las había mirado. Tenía todo lo necesario y todo lo que pudo comprar en Ciudad Verde. Ahora solo quedaba despedirse de su madre. Ash se giró hacia ella, pero antes de que pudiera decir nada, ella lo abrazó con fuerza. Balbuceó y creyó que se le iban a romper las costillas, y cuando su madre finalmente lo soltó, jadeó en busca de aire. Cuídate, dijo. Ash creyó ver lágrimas en sus ojos, pero ella lo empujó fuera de la puerta antes de que pudiera comprobarlo. El nuevo entrenador se despidió con la mano y cuando finalmente estuvo fuera de la vista de la casa, corrió hacia la puerta que separaba Pueblo Paleta de la Ruta 1. Ash vio a los demás esperándolo y ambos miraron a Nidoran con curiosidad. ¿Es un Nidoran?, preguntó Amelia emocionada. ¡Qué genial! Ni siquiera sabía que el profesor tenía uno. Nidoran parecía incómodo bajo la atención y se sentó en la tierra blanda. Se rascó la oreja en un intento de ignorar la atención que Amelia le dedicaba. ¿Y qué movimientos sabe?, preguntó Jonathan. Charmander sabe gruñir, arañar y brasa. Intentaré enseñarle cortina de humo más tarde. Ash les contó a sus nuevos compañeros de viaje el conjunto de movimientos de Nidoran, y ambos se sorprendieron cuando escucharon que el tipo veneno conocía la confusión. «¡Guau, qué suerte tienes!», dijo Jonathan. «Pero creo que tenemos que irnos. Mi mamá llegó a Ciudad Verde en 3 días y quiero batir su récord». Ash y Amelia sonrieron y asintieron. Deseaban emprender el viaje tanto como Jonathan. Con eso, se pusieron en marcha por el desgastado camino de tierra de la Ruta 1, ansiosos por explorar el mundo. Ash tuvo que devolver a Nidoran después de un rato. Aunque su inicial intentaba valientemente seguirles el ritmo, sus patas rechonchas y su baja velocidad lo cansaban bastante después de media hora. No quería que Nidoran se cansara antes de que pudieran encontrar algo con lo que luchar. Entonces, comenzó en un intento de revivir la conversación. ¿Vieron la batalla entre Bruno y ese tal Marcus anoche? Fue increíble, exclamó Jonathan en voz alta. Ash notó que algunos piquitos que se posaban en el árbol encima de ellos huyeron debido a la voz fuerte de Jonathan. Bruno perdió. Creo que Marcus o como se llame, Agatha lo perdió. ¿Qué pasó?, preguntó Amelia con curiosidad mientras caminaban por el sendero. Mis padres me obligaron a acostarme antes de que empezara la batalla. Solo pude ver el final del combate de Lorelei. Fue genial, exclamó Jonathan con entusiasmo. El Gengar de Marcus venció a todos los Pokémon de Bruno excepto a Onix. Creo que Bruno se enfadó mucho por su derrota. Ash y Amelia escucharon atentamente, pero al final se aburrieron de que Jonathan estuviera prácticamente enamorado de los 4 de élite. Amelia desvió la conversación hacia algo que ni Ash ni Jonathan sabían. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la bandada de lanzas que ha estado causando problemas por aquí?, preguntó. Jonathan parecía bastante nervioso. Todos en su clase en Pueblo Paleta sabían que le daban pánico los Pokémon pájaro, pero Ash quería saber más. Creía que el profesor Oak los había echado hace unas semanas, dijo Ash, recordando el día en que Oak se fue con su gigantesco Dragonite. Gary estuvo todo el día presumiendo de haber recibido clases de su abuelo. Sí, confirmó Amelia. Pero regresaron. Hoy que han estado atacando a entrenadores, así que deberíamos estar alerta. Mi hermana mayor, en Ciudad Verde, me dijo que el centro Pokémon de allí ha estado recibiendo a muchos heridos por culpa de ellos. Jonathan gimió y mantuvo una mano sobre su Pokébola.
Ash notó que miraba rápidamente a los árboles, como si intentara localizar a la bandada. Qué lástima que ninguno tenga un tipo eléctrico, dijo Ash. Nidoran no tiene movimientos para muchos Pokémon a la vez. ¿Y ustedes? Bulbasaur sabe usar látigo de liana y polvo somnífero, dijo Amelia sin pensarlo dos veces. Pronto le enseñaré polvo venenoso y hoja afilada. Pero ahora mismo no creo que pueda hacer mucho contra una bandada de lanzas. Tendrían una ventaja de tipo demasiado grande. Ember podría ahuyentar a algunos, susurró Jonathan mientras seguía buscando aves por la zona. Ash y Amelia lo miraron con extrañeza. Pero tendría que acercarse antes de poder hacer algo. Ash se encogió de hombros. Tendrían que correr si se topaban con la bandada. Por ahora parecía que el sol estaba a punto de ponerse. Hola, chicos, está anocheciendo. ¿Alguno sabe cómo montar un campamento? Jonathan y Amelia negaron con la cabeza. Ash suspiró, dándose cuenta de que probablemente debería haberle pedido a alguien que le enseñara antes de emprender el viaje. Parecía que la primera noche sería bastante incómoda. Continuaron caminando un rato más antes de llegar a un lugar cómodo para dormir. Era un pequeño claro rodeado de árboles. El claro estaba bien protegido de cualquier lluvia inesperada y estaba lo suficientemente apartado como para evitarles problemas. Al menos todos se habían acordado de traer sus sacos de dormir, pensó Ash mientras extendía el suyo en el suelo. Jonathan estaba buscando leña o algo para quemar, mientras que Amelia había empezado a repartirles pequeñas porciones de comida. Ash tenía que encontrar un lugar para conseguir más agua por si se les acababa por la mañana. Sus grandes y gruesas botellas de agua de plástico aún tenían agua de sobra, pero ninguno estaba dispuesto a jugar en la naturaleza. Habían oído demasiadas historias de terror sobre niños perdidos y encontrados tras morir en la naturaleza. Ninguno quería ser así. Ash bostezó y se preguntó dónde estaría Jonathan. Definitivamente no tendría problemas. Los Pokémon de Pueblo Paleta solían ser jóvenes y débiles y no querrían meterse con un Charmander, pero no era el más listo de la clase y podía perderse. Cualquiera podía perderse con esta oscuridad, aunque Charmander y la llama de su cola serían muy útiles. Justo cuando él y Amelia empezaban a preocuparse, oyeron un crujido en la linde de los árboles. Amelia liberó a su Bulbasaur y Ash estaba a punto de liberar a Nidoran cuando se dieron cuenta de que era Jonathan. Su amigo entró tambaleándose en el oscuro campamento con los brazos llenos de ramas y follaje. Ambos estaban asombrados de lo mucho que Jonathan había logrado cargar y no dijeron nada mientras arrojaba la enorme pila al pequeño círculo de piedras que habían creado y se desplomaba cerca de su saco de dormir. Apenas era visible en la tenue luz de la cola de Charmander, pero Ash pudo verlo señalar con cansancio la pila de combustible. «Préndele fuego», dijo con un bostezo. Charmander lanzó un pequeño chorro de fuego a la maleza antes de acercarse a su entrenador y acurrucarse, aunque el lagarto tuvo cuidado de mantener la llama de su cola lejos de Jonathan. «Apaguen eso antes de que se duerman», dijo Jonathan con cansancio. Ash asintió y se bajó del saco de dormir para acercarse al calor del fuego. Soltó a Nidoran, quien parecía bastante contento con el pequeño campamento. La pequeña criatura husmeó un rato antes de sentarse junto a Ash y contemplar el fuego. Ash oyó ronquidos a su izquierda, lo que significaba que Amelia se había quedado dormida. Sonrió al pensar en sus dos nuevos compañeros de viaje. Jonathan y Amelia habían sido buenos amigos en la escuela, pero no se habían relacionado mucho con él. De hecho, lo único que sabía de ellos era que seguirían de viaje Pokémon, igual que él. El resto de la clase era demasiado joven o demasiado irresponsable para irse de Pueblo Paleta. Nidoran lo sacó de sus pensamientos, gruñendo a algo. Ash frunció el ceño, preocupado, y guardó silencio mientras Nidoran movía las orejas. Si había algo en el bosque, sin duda sería Nidoran quien se diera cuenta. Después de un rato, Nidoran se relajó, pero Ash seguía nervioso. No se había dado cuenta de lo nervioso que podía ponerse a dormir en la naturaleza. Ash se relajó, pero seguía intentando escuchar al bosque. El entrenador se cansó después de media hora sentado junto al fuego y decidió dormir. Antes de ir al saco de dormir, vertió un montón de tierra que habían reunido sobre la llama menguante, apagándola. Mientras se metía en el saco de dormir, miró a Nidoran, quien había permanecido cerca de él todo el tiempo. «¿Te despertarás si oyes algo?», preguntó lentamente, sin estar seguro de si Nidoran lo entendía. Por suerte, la pequeña criatura pareció asentir con entusiasmo. Ash le sonrió a su iniciador. «Si oyes algo, asegúrate de despertarnos».
Nidoran asintió y se acurrucó junto a él, aunque mantuvo la espalda y sus púas venenosas pegadas al pozo de fuego. El Pokémon Rosa no quería lastimar a su entrenador por accidente. Pronto ambos estaban dormidos, cansados después de su primer día en la carretera. XXXX Ash bostezó al despertar y estiró los músculos entumecidos. Miró a su alrededor y notó que Nidoran estaba de pie junto a él. El pequeño Pokémon lo mordisqueó de nuevo para evitar que volviera a dormirse. Me levanto, dijo el entrenador, haciendo un gesto para que Nidoran y sus afilados dientes se alejaran. Parecía casi mediodía, a juzgar por el potente sol, y Ash se dio cuenta de que necesitaba despertar a los demás. Todos querían llegar a Ciudad Verde lo antes posible, así que cada hora contaba. Se acercó a Amelia, ya que estaba más cerca, y la despertó sacudiéndola. Ella gimió y le dijo que se fuera, pero él insistió hasta que finalmente se levantó. Amelia se frotó los ojos e intentó alisarse el cabello. ¿Qué hora es?, preguntó con los ojos vidriosos. Creo que es casi mediodía, respondió. ¿Quieres despertar a Jonathan? Voy a llenar nuestras botellas. Claro. Se encogió de hombros. Amelia rebuscó en su mochila un momento antes de entregarle la botella. Después de que la tomó, se acercó a Jonathan, que estaba dormido, y le dio una patada suave en la espalda. Jonathan simplemente la despidió con un gesto, obviamente intentando dormir. Amelia suspiró y se acercó a Charmander, despertándolo con una sacudida. Tuvo la misma reacción que su entrenador, pero exhaló una pequeña nube de humo para mantenerla alejada. Ash observó desde cierta distancia con Nidoran cómo Amelia enviaba a Bulbasaur. El Pokémon tipo planta miró a su alrededor antes de fijar la vista en su entrenador. Despiértenlos con el látigo de enredaderas, ordenó. Bulbasaur asintió y desplegó pequeñas enredaderas alrededor de su bulbo, con las que golpeó a las figuras dormidas. Jonathan se puso de pie con ojos desorbitados y Charmander tuvo una reacción similar, aunque el lagarto también intentó usar brasas contra Bulbasaur. Amelia devolvió a Bulbasaur antes de que pudiera herirlo. ¿Para qué fue eso?, refunfuñó Jonathan. Se frotó la mancha roja del brazo donde la enredadera lo había golpeado antes de devolver el Charmander furioso. Eso es por no levantarse, dijo Amelia con una sonrisa burlona. Vamos, tenemos que irnos. Ya casi es mediodía. Jonathan suspiró y salió del saco de dormir. Ash se acercó y recogió la botella de agua que estaba detrás del otro entrenador. ¿Puede alguno de ustedes traerme el saco de dormir mientras lleno estos?, preguntó. Jonathan suspiró, asintió y empezó a caminar hacia el saco azul. Ash pronto se encontró en el pequeño arroyo con Nidoran, quien escuchaba atentamente a su alrededor. Destapó las botellas y llenó rápidamente los gruesos recipientes de plástico. Jonathan probablemente tendría que pedirle a Charmander que la sirviera. Recordaba las peligrosas enfermedades que la gente contraía al beber agua de los estanques, y las botellas estaban hechas para ser casi indestructibles, pero no habría problema. Para cuando regresó al campamento, sus compañeros ya lo habían recogido todo. Amelia parecía haber terminado de empacar sus cosas, mientras Jonathan estaba apoyado en un árbol. Jonathan parecía estar a punto de dormirse de nuevo, pero cada vez que cerraba los ojos, Bulbasaur, a quien Amelia había liberado mientras él no estaba, lo azotaba suavemente de nuevo. De repente, un grito horrible rompió el sereno silencio del bosque. Las orejas de Nidoran se movieron bruscamente y se volvieron hacia la fuente. Amelia. Ash buscó con curiosidad lo que había hecho gritar a la normalmente tranquila chica y lo identificó fácilmente. Una pequeña rata morada manoseaba su mochila y la había ignorado por completo. Amelia se sonrojó de vergüenza por haber gritado y se giró hacia Bulbasaur. Usa el látigo de lianas, ordenó. El tipo hierba asintió y soltó sus lianas, que se estrellaron brutalmente contra el pequeño roedor. Rattata gruñó y corrió hacia Bulbasaur con los dientes al descubierto. Bulbasaur intentó azotarlo de nuevo, pero el Rattata pareció desvanecerse repentinamente antes de impactar al tipo hierba. Ash observó con curiosidad cómo Bulbasaur caía de lado por el rápido ataque. El Rattata no tardó en morderlo y arañarlo ferozmente, y casi mordió una de sus enredaderas cuando Bulbasaur las usó para levantarse. Amelia estaba rebuscando en su mochila cuando el Rattata volvió a usar un ataque rápido, aunque esta vez Bulbasaur resistió con fuerza. El Rattata intentó morderlo de nuevo, pero Amelia lo derribó al lanzarle una Pokébola. Al rebotar en la rata, la pequeña bola se abrió y disparó un rayo de energía roja hacia ella. Absorbió al Pokémon y todos guardaron silencio mientras se sacudía 3 veces antes de hacer clic. ¿Sí?
exclamó Amelia, levantando el brazo mientras se acercaba a la Pokébola. La recogió con reverencia y la observó un momento, sin poder creer que había atrapado a su segundo Pokémon. Buen trabajo, Bulbasaur. Le dijo al Pokémon herido. Amelia se arrodilló y lo abrazó con fuerza, pero se apartó cuando Bulbasaur hizo una mueca de dolor por las heridas. ¿Alguno de ustedes tiene una poción? Mi mamá olvidó comprar la mía. Sí, dijo Jonathan mientras rebuscaba en su mochila. Unos instantes después, sacó una botellita. Se la lanzó a Amelia, quien la atrapó con destreza y destapó. La roció sobre las heridas de Bulbasaur, y el tipo hierba cerró los ojos con alegría mientras la poción curaba los arañazos y mordeduras. Amelia recordó a Bulbasaur, quien parecía muy feliz de entrar en su bola. Ash hizo lo mismo con Nidoran. Ninguno de los dos podía seguirles el ritmo aún, y Ash no quería que Nidoran se cansara. Ahora que eso pasó, dijo Jonathan mientras se ponía la mochila, vámonos. Quiero romperle el tiempo a mi mamá. Todos estuvieron de acuerdo y partieron unos minutos después. Ash esperaba encontrar un Pokémon u otro entrenador con quien luchar. XXXXXX tras una hora de caminata, encontraron a otra entrenadora, una chica que pescaba junto al sendero. Ash sonrió y el grupo se acercó a ella. Quería que Nidoran adquiriera mucha experiencia antes del primer líder de gimnasio. Oye, Gritó. La chica lo miró irritada, lo que le permitió a Ash verla mejor. Tenía el pelo naranja recogido en una coleta peculiar. ¿Qué quieres? Preguntó molesta, claramente descontenta con él. Al parecer, esperaba que quisiera una batalla, ya que tenía su Pokébola en la mano. ¿Quieres pelear? Claro. Sonrió con arrogancia. Pero no esperes ganar. ¿Uno contra uno? Ash sonrió y asintió antes de presionar el botón de liberación. Nidoran gruñó al soltarlo y extendió sus púas al máximo. La chica pareció sorprendida por la aparición de Nidoran, pero se encogió de hombros y liberó a un Pokémon que Ash reconoció como un Staryu. Esperó a que ella diera el primer paso. Sin duda, tenía más experiencia que él, así que le daría unos segundos para actuar. No conocía bien Staryu, así que una pista de sus habilidades estaría bien. La chica pareció darse cuenta y sonrió. Usa endurecimiento y continúa con placaje. Ash respondió rápidamente. Confusión. Los ojos de Nidoran brillaron con un púrpura brillante y etéreo mientras observaba al Staryu que se acercaba rápidamente. Este pareció comprender lo que estaba a punto de suceder, pero continuó su ataque. El ataque psíquico lo derribó al suelo. No se levantó por un instante, y Ash esperó haber tenido suerte y haberlo noqueado de un solo golpe. Desafortunadamente, el Staryu logró levantarse nuevamente, pero la niña parecía ahora un poco más cautelosa con él. Usa la pistola de agua. Gritó. Luego, endurece y vuelve a taclear. El Staryu pareció asentirle antes de volverse hacia Nidoran, quien observaba con recelo a su oponente. Un segundo después, un potente chorro de agua brotó del núcleo del Staryu, y aunque Nidoran intentó esquivarlo, fue demasiado lento. Nidoran quedó aturdido por un segundo, lo que le dio a Staryu la oportunidad de finalizar su ataque. Pareció brillar por un instante, quedándose completamente rígido, antes de abalanzarse sobre Nidoran. Ash frunció el ceño mientras Nidoran gritaba de dolor e intentaba encontrar una salida. Su ceño se desvaneció al darse cuenta de que la gema de Staryu parecía un poco más opaca que antes. Parecía que el punto de veneno había sido útil una vez más. Usa el picotazo en su gema, dijo. Nidoran saltó hacia el lento Staryu y bajó la cabeza. Su afilado cuerno impactó directamente en el centro de la gema de Staryu, agrietándola y provocando una expresión de pánico en el rostro de la chica mientras su Pokémon se desplomaba. Ash sonrió y felicitó a Nidoran al darse cuenta de que Staryu se había desmayado. La chica le devolvió su Pokémon y refunfuñó molesta, pero se acercó a él y le estrechó la mano. Lo hiciste bien, admitió. Unos segundos después, suspiró y rebuscó en sus bolsillos, sacando una billetera. Ash la observó con curiosidad mientras sacaba unos billetes y se los entregaba. ¿Para qué es esto? Si tienes más de 1000 Pokédólares, tienes que darle una parte al ganador de una batalla, explicó. Es una regla bastante nueva, pero está hecha para darles a los entrenadores un motivo para mejorar. Nadie quiere perder dinero solo por ser malo en las batallas. Ah, dijo Ash. Frunció el ceño un instante. ¿Qué pasa si pierdes todo tu dinero? ¿Cómo comprarías comida y esas cosas? Si tienes 1000 Pokédólares o menos, no tienes que pagar, explicó. Ahora, ¿podrías dejarme volver a pescar, por favor?
Ash no dijo nada y se fue con su nuevo botín, devolviendo a Nidoran mientras caminaba de regreso hacia sus amigos con una sonrisa en su rostro. «Bien hecho», exclamó Jonathan emocionado. «¿Pero por qué el Staryu se debilitó y se volvió lento después de abordar a Nidoran?» «Nidoran tiene la habilidad de puntos de veneno», explicó Ash, aún sonriendo por su victoria. «Si algo lo golpea, sus púas pueden envenenarlos. Así es como vencí a Gary». Jonathan se detuvo al instante y se giró para mirar a Ash. «¿Le ganaste a Gary?», preguntó con incredulidad. «¿Por qué no nos lo contaste?». «Sí», añadió Amelia. «Habría sido una gran historia para contarnos ayer». «Bueno», comenzó Ash, rascándose la cabeza avergonzado, «¿recuerdas cómo quería pelear conmigo una vez que tuvimos a nuestros titulares?». Sus compañeros asintieron. «Me esperó fuera del laboratorio y me retó al salir». Su Skirtle no estaba entrenado y siguió intentando derribar a Nidoran. El punto de veneno de Nidoran lo dejó inconsciente después de que lo forzáramos a estrellarse contra la pared. «Ojalá lo hubiera visto», suspiró Amelia. «Gary ha sido un completo imbécil últimamente. En fin, probablemente no tendremos que verlo hasta la conferencia». «Ojalá», murmuró Jonathan. Ash asintió. Siguieron su camino en silencio. Aproximadamente cada hora se topaban con otro entrenador, la mayoría de los cuales eran derrotados por Ash. Amelia no quería hacer nada hasta que revisaran a Bulbasaur y aún no confiaba en Rattata. Jonathan luchó contra ellos cuando Nidoran empezó a cansarse. También ganó todas sus batallas. Al atardecer, ambos estaban bastante cansados de la batalla y del camino. Ash había empezado a sentir el dolor del primer día de caminata y le dolían mucho los pies. Empezaba a desear que lo llevaran en una Pokébola. Al menos podría sentarse. Finalmente encontraron un buen lugar para pasar la noche. Era casi idéntico a su primer campamento, pero este tenía un pequeño estanque justo al lado. Ni siquiera Nidoran pudo detectar ningún Pokémon viviendo allí, así que lo consideraron seguro. Todos volvieron a las mismas tareas que antes, aunque esta vez Jonathan consiguió leña para el fuego rápidamente. No estaba tan cansado como Ash y no tuvo que buscar en la oscuridad. Para cuando Jonathan regresó, Ash ya había llenado las botellas y él y Amelia estaban haciendo un pequeño círculo de piedras para la fogata. ¿Podrían darse prisa?, jadeó Jonathan mientras luchaba por sostener la enorme cantidad de ramas y plantas pequeñas caídas. «Ya casi termino», dijo Ash distraídamente, colocando una de las últimas piedras en el pequeño círculo. Amelia simplemente se burló y miró a Jonathan con expresión molesta. «Es tu culpa que hayas conseguido tanta leña. Lo que tienes alcanzaría para mantenerla encendida durante una semana». «Oh, cállate», gruñó Jonathan. «Date prisa y déjame bajar esto. Me empiezan a doler los brazos». Amelia puso los ojos en blanco, pero terminó con el pequeño montón de piedras. Jonathan arrojó la enorme pila de maleza al ring y se sentó, jadeando pesadamente. Sacó su Pokébola del cinturón y liberó a Charmander. «¿Podrías prenderle fuego?», le preguntó al lagarto. Charmander bostezó y, perezosamente, rozó con su cola ardiente el montón de vegetación, prendiéndole fuego al instante. Los tres entrenadores suspiraron aliviados al ver que el calor los calentaba contra el frío de la noche. Charmander observó las llamas danzantes un momento antes de acercarse a Jonathan y acurrucarse a su lado. Jonathan le dio unas palmaditas en la cabeza distraídas mientras comenzaba a hablar con los demás. «Entonces, el primer líder de gimnasio es un entrenador de rocas, ¿verdad?», preguntó mientras seguía acariciando a Charmander. Ash y Amelia también liberaron a sus Pokémon, aunque Amelia mantuvo a Rattata en su bola. Al parecer, seguía desconfiando del roedor. «Sí. Se llama Brock», respondió Amelia, apoyándose en Bulbasaur. «Mi hermana lo conoció hace 2 años, cuando empezó. Se supone que es el líder de gimnasio más débil, sobre todo por su inexperiencia. Pero Jessica decía que seguía siendo bastante duro». «Claro que sí», resopló Jonathan. «Es líder de gimnasio. Si fuera débil, la liga buscaría uno nuevo. Pero he oído que las hermanas sensacionales de Cerulean son las más débiles». Ash arqueó una ceja con curiosidad. «¿Las hermanas sensacionales?», intervino. «Creía que solo eran artistas». «No», dijo Amelia, negando con la cabeza. «Hacen muchos programas, pero también son líderes de gimnasio. Pero he oído que son bastante duros. Mi hermana perdió contra uno de ellos la primera vez. Dijo que simplemente no les importaba mucho el gimnasio y que probablemente serían de los líderes de gimnasio más duros si estuvieran más centrados». «Sí, pero ¿a quién le importa eso?»,
Solo quiero ver una de sus obras, dijo Jonathan con una sonrisa. Ash lo miró confundido. ¿Por qué querrías hacer eso? Solo quiero luchar contra ellos y conseguir la insignia. Bueno, dijo Jonathan con una sonrisa aún más amplia, digamos que son tan populares por una razón. No todos están ahí solo por su talento. Sigo sin entenderlo, dijo Ash con creciente confusión. Jonathan simplemente suspiró teatralmente y lo miró con condescendencia. Te lo diré cuando seas mayor. Amelia puso los ojos en blanco, pero apenas contuvo la risa. Ash solo parpadeó y se encogió de hombros. Claramente no había entendido el chiste. De todas formas, no entendía ni la mitad de lo que Jonathan decía. ¿Qué van a usar contra Brock? Preguntó Amelia, volviendo al tema original. Solo usaré polvos somníferos contra lo que sea que envíe y luego usaré látigo de bit u hoja afilada si consigo enseñárselo a Bulbasaur. Estoy a punto de revisar la entrada de Nidoran en la Pokédex a ver qué movimientos aprende, dijo Ash encogiéndose de hombros. Si hay algo que sea efectivo contra Brock, intentaré enseñárselo. Si no, buscaré otra forma o atraparé un Pokémon que sí lo sea. ¿Y tú, Jonathan? Oh, eso es fácil, dijo Jonathan lentamente, dejando su Pokédex. La había sacado y parecía estar mirando la información sobre Charmander. Dice que puede aprender garra metálica con bastante facilidad. Voy a madrugar e intentar que empiece a aprenderla. Claro, dijo con una sonrisa, mi papá dice que hay una laguna legal para los de tipo fuego. ¿En serio? Preguntó Amelia con tono sospechoso. ¿Qué es y por qué iba a saberlo? La verdad es que no sé si debería decírtelo, dijo el entrenador en broma. Al ver la mirada fulminante de Ash, cedió. Vale. Mi padre dice que lo encontró por accidente cuando era entrenador y fue al gimnasio. Verás, el gimnasio de Ciudad Plateada no ha sido renovado en mucho tiempo y todavía tiene un sistema de riego muy sensible. Una mirada de comprensión se extendió por los rostros de Ash y Amelia. Jonathan parecía bastante orgulloso de sí mismo, a juzgar por su sonrisa arrogante. «Guau», silbó Ash. «Parece que no tendrás ningún problema con Brock si usas un ataque de fuego. Pensé que lo arreglarían en un gimnasio de tipo roca. Bueno, no lo hicieron. Pero», Jonathan frunció el ceño, «la verdad es que no quiero aprovecharme de eso a menos que sea necesario. No sería una victoria, ¿verdad? Solo sería yo aprovechando una laguna legal». Ash y Amelia asintieron, indicando que comprendían. La conversación continuó un rato, conociéndose y descubriendo sus objetivos. Anoche habían estado demasiado cansados para hablar de verdad, así que esto fue un cambio agradable. Descubrió que Jonathan no tenía un objetivo definido más allá de ser un buen entrenador y triunfar. Amelia quería ganar la Liga Índigo, aunque admitió que el simple hecho de llegar a la conferencia sería un gran éxito en su primer año como entrenadora. Y él, por supuesto, quería ser maestro Pokémon. Sorprendentemente, no se habían reído. La mayoría sí se reía de su sueño, pensando que era solo una fantasía de juventud que desaparecería en unos meses. Pero Ash sabía que podía lograrlo. Lo sentía en su corazón. El grupo no dejó de hablar hasta bien entrada la noche, aunque a medida que se cansaban cada vez más, la conversación empezó a apagarse. Finalmente, todos menos Ash se fueron a la cama, aunque Nidoran seguía despierto y le hacía compañía. Ash estaba leyendo la entrada detallada de Nidoran en la Pokédex, examinando cuidadosamente sus movimientos. Había elegido doble patada, que funcionaría bien con energía concentrada, y el ataque confusión de Nidoran. No había muchos movimientos buenos contra los de tipo roca, pero ya había empezado a desarrollar una estrategia que debería funcionar contra Brock. Sería mejor si supiera qué Pokémon usaría el líder del gimnasio, pero mientras no fuera algo demasiado poderoso, Nidoran al menos podría defenderse. «Oye, Nidoran», preguntó, dándole un codazo al pequeño Pokémon en su cara sin púas. Nidoran lo miró soñoliento, moviendo sus grandes orejas. «¿Crees que podrías aprender a usar la doble patada?» Nidoran asintió antes de acercarse al saco de dormir vacío y acurrucarse. Ash no estaba seguro de si el gesto era para que se callara y dejara dormir a Nidoran o si era una confirmación real. Parecía que tendría que averiguarlo mañana. Ash se metió en su saco de dormir después de apagar el fuego. Había sido un día largo. XXXXXX lo despertó una punzada en la cara. Ash gritó y se levantó, pero quedó atrapado en su saco de dormir. Tras desenredarse y escapar, miró fijamente al culpable. Bulbasaur lo miró fijamente sin pestañear. Ash finalmente apartó la mirada y refunfuñó mientras se levantaba.
Nidoran, obediente, se quedó a su lado mientras Ash rebuscaba comida en su mochila. Nidoran agarró rápidamente los trozos de comida que Ash dejó en el suelo frente a él y miró al entrenador con ojos suplicantes. Ash suspiró y le dio un poco más, pero guardó la comida después de conseguir un sándwich. ¿Por qué hiciste que Bulbasaur me azotara? Se quejó a una Amelia sonriente. Fue mucho más gracioso cuando vi que le pasaba a Jonathan. Deja de quejarte, replicó Amelia. Los demás llevamos despiertos desde las 7. Tú te quedaste despierto hasta muy tarde. Espera, ¿qué hora es? Preguntó Ash, presa del pánico. No quería perder más tiempo quedándose dormido. No te preocupes, son solo las 9. No queremos perder el tiempo más que tú. Tenemos un día más o menos de viaje. Suspiró aliviado y llamó a Nidoran antes de empezar a recoger su saco de dormir. Ash terminó su sándwich mientras metía el saco de dormir, muy comprimido, en la mochila. Una cosa que notó fue que estaba mucho más dolorido que ayer y cada movimiento le causaba molestias. ¿Y dónde está Jonathan? Preguntó, sin ver al otro chico por ningún lado. Todo el campamento estaba empacado y las cantimploras llenas, pero Jonathan ni siquiera estaba en el pequeño estanque. Quizás intentaba enseñarle a Charmander la garra metálica. Está intentando enseñarle a Charmander ese movimiento del que hablaba anoche, explicó Amelia al recordar a Bulbasaur. La verdad es que es bastante gracioso. ¿Cómo? Preguntó Ash levantando una ceja. Jon no tiene ni idea de cómo enseñarle, dijo con una sonrisa, sentándose en la tierra blanda. Solo le ha estado diciendo que endurezca las garras o algo así. Charmander simplemente lo mira e intenta volver a dormirse. Así que es cierto que los Pokémon se parecen a sus entrenadores, dijo Ash con una sonrisa, riéndose de la imagen que Amelia había pintado. Ella también rió, pero una voz molesta la interrumpió. Oh, cállate, dijo Jonathan mientras entraba al campamento a trompicones, respirando con dificultad y cubierto de ceniza. Ambos lo miraron fijamente, observando lentamente su aspecto desaliñado. Ojalá alguien nos hubiera dicho cómo se supone que debemos enseñar los movimientos de los Pokémon, se quejó mientras se desplomaba sobre una roca. Después de que Charmander empezó a intentarlo, terminó concentrándose tanto que escupió un montón de fuego. ¿Lo apagaste? Preguntó Amelia alarmada. Sí, madre, lo apagué yo, se burló. Pero me llenó de hollín y tierra. Y Charmander no ayudó en nada. Simplemente se durmió mientras yo hacía todo el trabajo. Ash sonrió al oír la historia. ¿Necesitas limpiar? No, respondió Jonathan, aunque se sonrojó por alguna razón. De hecho, solo tengo una muda de ropa, así que no puedo lavarla en el estanque. De todas formas, nos retrasaría demasiado. ¿Por qué solo tienes una prenda? Preguntó Amelia. ¡Qué asco! No puedes usar solo una prenda todo el tiempo que estamos de gira. Bueno, tuve un poco de prisa al empacar, dijo avergonzado, rascándose la nuca. Pero dejé algunos pares con tu hermana y tu tía la última vez que volamos a Viridian. Si los tiran, compraré otros con el dinero que gané. Amelia solo suspiró, claramente acostumbrada a este tipo de cosas. Ash decidió cambiar de tema antes de salir. ¿Vas a dejar salir a tu Rattata? Preguntó con curiosidad. Bulbasaur sigue herido y quizá lo necesites para protegerte de los Pokémon salvajes. Jonathan pareció estar de acuerdo, a juzgar por su enérgico asentimiento. Amelia se sonrojó y miró la Pokébola del roedor, golpeándola ligeramente con aprensión. Todavía le tengo un poco de miedo, admitió. Le hizo mucho daño a Bulbasaur, y me temo que intentará atacarme si lo dejo salir. Bueno, tarde o temprano tendrás que hacerlo, dijo Jonathan encogiéndose de hombros. Es mejor hacerse amigo de él ahora que después. Te recomiendo que lo hagas antes de que nos vayamos del campamento. Tenemos tiempo libre. Bien, dijo. Amelia empezó a buscar en uno de los bolsillos de su mochila antes de sacar un trocito de comida para Pokémon. ¿Podría alguno de ustedes dejar salir a su Pokémon? Ambos asintieron. Presionaron el botón de su Pokébola y la energía roja pronto se fusionó en Charmander y Nidoran. Ambos miraron a su alrededor con curiosidad, pero parecieron comprender para qué los habían liberado cuando Amelia liberó a Rattata. El roedor siseó al ser liberado y se le erizó todo el pelaje del lomo. Les enseñó sus afilados dientes antes de gruñirle a Amelia, quien se había arrodillado en el suelo y les ofrecía la comida. Rattata parecía a punto de morderla cuando empezó a hablar, pero un fuerte gruñido de Charmander y el sonido de las púas de Nidoran al extenderse lo apartaron de esa idea. Escucha, dijo Amelia con firmeza. Puede que no te caiga bien ahora mismo, pero quiero que sí.
Y si sigues así, nunca podrás soltar tu Pokébola. Si te portas mejor, podemos ser amigos y te harás más fuerte. Así que elige. Las orejas de Rattata se inclinaron ante la perspectiva de quedarse en la Pokébola y se acercó con cautela a Amelia y le quitó la comida de la mano. Amelia sonrió ampliamente mientras el Pokémon mordisqueaba el trozo de comida y le hablaba de nuevo. Vas a tener que retroceder hacia la pelota ahora, pero te prometo que te dejaré salir tan pronto como pueda. ¿Está bien? El roedor gruñó un momento, pero asintió con cautela. Siseó al ser devuelto. Amelia sonrió y encogió la Pokébola antes de volver a colocársela en el cinturón. Estaba visiblemente satisfecha con los resultados y miró con arrogancia a Ash y Jonathan antes de caminar hacia el sendero cercano. Vamos. Les gritó. Vamos. Ash y Jonathan gimieron antes de seguirla con las piernas doloridas, aunque el dolor empezó a disminuir a medida que estiraban los músculos. Alcanzaron a Amelia rápidamente y comenzaron su tercer día. Todo transcurrió de forma muy similar al día anterior. A ninguno le preocupaba llegar rápido a Ciudad Verde, sino disfrutar del viaje y las frecuentes batallas. Nidoran se había recuperado admirablemente de sus batallas del día anterior y parecía estar deseando enfrentarse a los demás entrenadores. Jonathan tuvo sus propias batallas, ganando la mayoría y compensando con creces las derrotas, pero finalmente decidió que Charmander ya había tenido suficiente. A partir de ese momento, unas 4 horas después de haber empezado a caminar, solo quedaron Amelia, Rattata, Ash y el insaciable apetito de batalla de Nidoran. Amelia también había demostrado ser bastante buena. Estaba casi al mismo nivel que Jonathan y aprendió a aprovechar el pequeño tamaño y el temperamento sorprendentemente feroz de Rattata con bastante rapidez, y solo perdió 2 de sus 5 batallas. Ash mantuvo su racha ininterrumpida, para disgusto de sus compañeros. Algo que había notado era que había muchos más entrenadores hoy, lo que supuso que se debía a su proximidad a Ciudad Verde. No podían estar a más de un día de la ciudad fronteriza. Aún así, al final del día estaba extremadamente cansado. Nidoran seguía con energía, algo que Ash no entendía después de todas las peleas que había librado el pequeño Pokémon, y aún quería pelear. Su última batalla fue increíblemente fácil contra el Oruga de un entrenador más joven. Ni qué decir tiene, el Oruga fue noqueado con una sola confusión. El cansado grupo buscaba otro lugar para acampar cuando un chillido agudo y penetrante resonó en el aire. Ash levantó la vista y vio un piquito posado en un árbol alto, muy por encima de ellos, y sonrió. Uno parecía un poco más grande que los demás y miró al grupo por encima del pico, aparentemente indiferente a los entrenadores. Mientras chillaba de nuevo, erizando sus plumas e intentando parecer lo más intimidante posible, su sonrisa se ensanchó. Deseaba a la orgullosa criatura. Ash decidió dejar que Nidoran se enfrentara por última vez y sacó una de las Pokébolas vacías de su cinturón. Notó que Jonathan apretaba con fuerza la Pokébola de Charmander con una mano y la otra con la otra en un puño. Jonathan estaba pálido y apartaba la mirada del ave. Presionó el botón para liberar a Nidoran y rió cuando el Pidgey se infló aún más antes de lanzar otro grito desafiante. Nidoran lo miró fijamente al instante y bajó su cuerno más grande, extendiendo sus púas con un leve chasquido. Pidgey esperó a que Nidoran estuviera listo antes de lanzarse en picado con otro chillido. Ash lo dejó bajar de la rama antes de darle una orden a Nidoran, quien estaba preparado y más que listo para el Pokémon pájaro. Usa confusión, ordenó. Los ojos de Nidoran brillaron con un rosa etéreo, y Pidgey pareció intentar girar en el aire por un instante. Ash sonrió al ver el ataque psíquico surtir efecto, pero hizo una mueca cuando Pidgey se estrelló contra un árbol pequeño. No pareció haber sufrido daño alguno por el impacto, pero continuó tambaleándose mientras se levantaba torpemente. «Abórdalo», dijo. Su Pokémon cargó contra el Pidgey rápidamente, cubriendo el terreno a una velocidad considerable considerando las piernas pequeñas de Nidoran. El Pidgey se giró para mirar a Nidoran justo antes de que el Pokémon de tipo veneno lo abordara, dejándolo inconsciente. «Buen trabajo», exclamó Ash mientras Nidoran se acercaba a él. Se inclinó para acariciarle la cabeza antes de volver a la situación. Un segundo después, le lanzó su Pokébola al Pidgey y le dio en el ala. La Pokébola rebotó, se abrió y succionó al Pidgey. Pidgey no pudo resistirse en su estado inconsciente y la Pokébola hizo clic tras rodar un poco. Ash levantó el brazo en señal de victoria y se acercó a recoger la Pokébola recién ocupada, sujetándola con reverencia a su cinturón. ¿Ya se fue?, preguntó Jonathan con los ojos cerrados. Ash simplemente sonrió. «Tenemos un nuevo compañero de viaje».
¿Eso cuenta como su ausencia? Ash y Amelia rieron mientras Jonathan gemía. Amelia le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, pero fueron interrumpidos por Jonathan, que gimió dramáticamente y levantó las manos, aunque el otro chico se aseguró de volver a colocarse la pokebola en el cinturón primero. ¿Por qué atraparías a la amenaza emplumada? Se lamentó, cayendo al suelo y hundiendo la cara entre las manos. Probablemente me observará por la noche con esos ojitos crueles y pequeños. Espera, ¿desde cuándo usas palabras así? Preguntó Amelia. Ni siquiera sabía que sabías lo que significaba amenaza. Ja, ja, dijo Jonathan riendo con sarcasmo, poniéndose de pie y mirándola fijamente. Claro que sé lo que significa amenaza. No soy tonto. En fin, vámonos. No quiero que nos encuentren más monstruos de esos. Los otros dos pusieron los ojos en blanco, pero lo siguieron mientras caminaba por el sendero. Jonathan vigilaba de cerca todos los árboles que pasaban, buscando algún Pokémon pájaro. ¿Por qué les tienes tanto miedo a los Pokémon pájaro? Preguntó Ash, recordando a Nidoran. Hay muchos Pokémon mucho más aterradores que ellos. No les tengo miedo, dijo el otro chico en voz muy alta. Simplemente no me gustan. Oh, allá vamos, gruñó Amelia, aparentemente sabiendo lo que iba a pasar. Te arrepentirás de haberle preguntado eso más tarde. Cállate. Gruñó Jonathan, volviéndose hacia Amelia. De todas formas, es culpa de tu hermana. ¿Qué pasó? Preguntó con curiosidad. Ash ya había visto a la hermana mayor de Amelia varias veces, aunque nunca había hablado mucho con ella. Parecía agradable. Quizás solo le gustaba jugar con Jonathan. Amelia se rió. Estaba presumiendo su nuevo Murkrow después de regresar de Johto, mientras Jon estaba de visita hace unos años. Jon pasó la noche griega. Y ese estúpido pájaro decidió verme dormir, dijo Jonathan irritado. Me desperté y vi esos espeluznantes ojos rojos y brillantes mirándome y me asusté. Ese estúpido pájaro se asustó y decidió que era peligroso, así que me aplicó belladona. Fue entonces cuando todos despertaron. Sí, porque gritabas como una niña pequeña, dijo Amelia, aunque no había ninguna mordacidad en sus palabras. Además, tampoco es que te doliera tanto. ¿No me lastimaste tanto? Preguntó Jonathan con incredulidad. Ash notó que parecían haberse olvidado de él. Al parecer, era una vieja discusión entre ellos. Estuve enfermo una semana y todavía tengo pesadillas con ese maldito pájaro. Amelia puso los ojos en blanco y lo señaló con el dedo en señal de desaprobación. Lenguaje, dijo con condescendencia. ¿Qué diría tu madre si te oyera decir eso? No me lo recuerdes, gruñó Jonathan. ¿Recuerdas aquella vez que? Ash decidió poner punto final a la conversación. Estaba cansado, y los recuerdos empezaban a ponerlo nervioso. Aunque la historia del surco oscuro fuera bastante graciosa, veo un lugar donde podríamos pasar la noche, intervino Ash, señalando un pequeño espacio a pocos metros del sendero. Había varias mesas y sillas de picnic, lo que lo hacía mucho más agradable que los otros lugares donde se habían alojado. Había otro estanque junto al cual se reflejaba la puesta de sol. Jonathan sonrió y se acercó, dejando a Amelia atrás, resoplando de fastidio. Ash se encogió de hombros y lo siguió lentamente. Rápidamente volvieron a delegar las responsabilidades, aunque Jonathan se quejó al darse cuenta de que tendría que ir a buscar leña otra vez. Ash no envidiaba su trabajo, no si Jonathan estaba tan dolorido como él. Ash no se concentró en él mucho tiempo. En cambio, rellenó el agua de todos y liberó a Nidoran. Pidgey se quedó en la bola. Probablemente sería mejor esperar hasta la mañana antes de liberar al pájaro. Para entonces, se habría recuperado por completo. Pronto todos terminaron su rutina y Jonathan regresó con un montón de maleza mucho más pequeño de lo habitual. Ash sabía que, por una vez, no sería él quien apagara el fuego. Solo quería dormir. Desenrolló su saco de dormir y se metió, sintiendo a Nidoran acurrucarse en su costado. Lo último que oyó fue la conversación susurrada entre Amelia y Jonathan, llena de risas y bromas. XXXXXX Ash prácticamente saltó de su saco de dormir al sentir un dolor agudo en el costado. Toda su fatiga se desvaneció mientras miraba fijamente a Nidoran, cuyas orejas temblaban. Los ojos de la pequeña criatura observaban nerviosamente el campamento y Ash se dio cuenta de que algo andaba mal. Jonathan y Amelia seguían durmiendo, pero Ash decidió cambiar eso. Rodeó rápidamente el pequeño círculo de piedras y los restos humeantes del fuego y le dio una patada suave a Jonathan en la espalda. El otro chico gimió y se dio la vuelta, pero no despertó. Ash gimió de fastidio y lo pateó de nuevo, esta vez mucho más fuerte.
No le haría mucho daño a Jonathan, pero podría dejarle un pequeño moretón durante unos días. Esta vez funcionó, y Jonathan se enderezó y miró a Ash con enojo. No digas nada, dijo Ash con severidad. Nidoran cree que algo anda mal, así que deberíamos irnos de aquí. El otro chico refunfuñó un poco, pero empezó a empacar sus cosas. Ash se acercó a Amelia y repitió el mismo proceso que con Jonathan. Ella tenía el sueño mucho más ligero que los otros dos y salió de su saco de dormir a la primera patada. ¿Pasa algo?, preguntó al despertar. Ash asintió y le explicó la situación. Amelia pareció alarmada. Siempre leía sobre Pokémon en la escuela, así que probablemente sabía que los Nidoran eran buenos para detectar el peligro, y rápidamente empacó sus cosas. Ash empacó todas sus cosas bastante rápido. Solo había sacado su saco de dormir y una pequeña bolsa de comida para Nidoran, así que no había mucho que hacer. Para cuando terminó, Amelia y Jonathan esperaban impacientes junto a las mesas. Justo cuando empezó a acercarse, recordando a Nidoran al hacerlo, oyó lo que parecieron decenas de gritos fuertes y estridentes. Todos los entrenadores abrieron los ojos de par en par al reconocer el familiar canto de una bandada de lanzas. ¡Mierda!, exclamó Jonathan mientras corría por el sendero. ¡Corre! Ash y Amelia, encantados de seguirlos, corrieron por el sendero tras su amigo. Ninguno de los dos corría tan rápido como Jonathan, era uno de los niños más rápidos de Pueblo Paleta, pero lograron seguirles el paso mientras huían de la bandada de lanceros. Ash podía oír el batir de alas de la bandada mientras seguían chillando. Se arriesgó y miró hacia atrás por un momento. Ash se arrepintió al instante de esa decisión. Varias docenas de lanzas seguían al grupo y algunas incluso habían empezado a adelantarlos. Pudo ver que varias habían logrado adelantarse a Jonathan. El entrenador esperaba que se aburrieran, pero después de lo que Amelia había dicho sobre ellos, lo dudaba. Los Spearow eran conocidos por su ferocidad al proteger su territorio, así que la única forma de escapar de la bandada era traspasando la barrera invisible que marcaba el límite de sus tierras. Claro que su territorio podría estar demasiado lejos para escapar, sobre todo si los guiaba un Fearow. Como para confirmar su miedo, oyó un graznido más profundo e intimidante que se elevó por encima del coro de lanzas. Ash maldijo y se concentró en correr, haciendo todo lo posible por ignorar sus músculos doloridos y la fatiga que se acumulaba rápidamente en sus piernas. Podía ver que sus amigos también aminoraban el paso, aunque ambos aún lograban mantener la delantera. Incluso cuando su cuerpo empezó a perder velocidad, la descarga de adrenalina que sintió al ver a la bandada persiguiéndolos se desvaneció, se concentró en correr. El sonido del aire desplazado por la arpón a pocos metros detrás de él lo mantuvo en marcha. Hasta que tropezó, bueno. Ash gritó al caer al camino áspero y despellejarse parte de los antebrazos. Los demás se volvieron a mirarlo con pánico, pero él intentó que se alejaran. El Spearow no lo mataría. Muy pocas personas morían a manos de Pokémon, y quienes lo hacían por accidente, por su propia negligencia o por culpa de alguno de los poderosos y furiosos Pokémon, como un Gyarados, aunque probablemente lo lastimaran un poco. Jonathan y Amelia podrían simplemente buscar ayuda y regresar a buscarlo. ¡Corran!, les gritó a sus amigos, mientras los graznidos de la arpón se acercaban cada vez más. Estaré bien. Jonathan estaba más que feliz de seguir sus órdenes, de todas formas, probablemente demasiado aterrorizado por los pájaros como para hacer algo útil, pero Amelia dudó por un momento antes de que la bandada que se acercaba rápidamente y sus feroces gritos la hicieran irse. Ash cerró los ojos y se cubrió la cabeza, esperando ansiosamente los afilados picos y garras que sin duda vendrían. Esperó un momento y se sorprendió al ver que no pasaba nada, aunque aún podía oír el aullido de la lanza justo detrás de él. De repente, oyó una voz grave que gritaba algo. Ash empezó a mirar hacia arriba, pero casi se quedó ciego cuando un rayo eléctrico deslumbrante trazó un arco en el aire antes de impactar a la bandada que tenía detrás. Ash siseó de dolor mientras su visión se volvía completamente blanca y se concentraba en lo que oía. El entrenador oyó pequeños golpes cuando el Spearow, alcanzado por el rayo, cayó al suelo. La visión de Ash comenzaba a aclararse, pero aún no veía muy bien. Empezó a levantarse al notar que casi todos los Spearows parecían haber sido derribados, pero volvió a caer al oír el grito de enojo del Fearow. Volvió a levantar la vista y vislumbró un enorme pájaro de color naranja apagado que volaba a gran velocidad hacia la dirección de la voz, que probablemente le había ahorrado mucho dolor. La visión de Ash finalmente se aclaró, salvo por algunos destellos, y logró fijar la vista en el pájaro temible mientras descendía en picado.
Ash vio un Pokémon amarillo, parecido a un canino, que disparaba pequeños rayos de electricidad mientras esquivaba con despreocupación al pájaro grande, quien casi se cae de cara al suelo antes de levantarse en el último segundo con un fuerte grito. Observó al Pokémon, al que reconoció como un Jolteon, esquivar otro ataque antes de que la voz emitiera otra orden. Su mirada se fijó en un adolescente alto. El misterioso entrenador llevaba una gorra que le ocultaba los ojos y sonreía ampliamente mientras señalaba el cauteloso miedo que los sobrevolaba. Jonathan y Amelia estaban de pie junto al desconocido con miradas de asombro mientras observaban al Jolteon. «¡Hiperrayo!», gritó el adolescente. Jolteon no dio señales de haberlo oído, salvo abrir las fauces y seguir al miedo. Pequeñas partículas anaranjadas de energía comenzaron a unirse en una bola de energía ardiente en la boca del Jolteon antes de que un potente rayo brotara de sus fauces. Ash quedó impresionado por la potencia del ataque. Atravesó el aire, rozando por poco a Fearow. Pensó que todo había terminado, pero el Jolteon giró la cabeza hacia un lado y atrapó al Fearow en el rayo. Fearow chilló de pánico cuando el rayo le pasó por el pecho, silbando sobre sus plumas y arrojándolo a volar. El enorme pájaro logró recuperarse ligeramente antes de estrellarse contra el árbol y caer al suelo inconsciente. Aunque el pájaro se desmayó al final, Ash quedó aún más impresionado por su capacidad para resistir un hiperrayo. Había estado leyendo sobre algunos de los ataques más avanzados en su Pokédex, y el hiperrayo era sin duda uno de los movimientos más conocidos en ese sentido. Su atención pronto se centró de nuevo en el entrenador, quien le acariciaba las orejas al Jolteon con orgullo. Ash notó que los pequeños rayos que aún se arqueaban en el pelaje del Jolteon no parecían molestarle en absoluto. Ash se levantó y empezó a caminar hacia el entrenador y sus amigos, ignorando a las docenas de Spearows inconscientes que lo seguían. Ya tenía un Pidgey, así que no le interesaba especialmente tener otro Pokémon prácticamente idéntico. Además, los Spearows eran bastante agresivos y había oído que muchos peleaban con los otros Pokémon de sus entrenadores. ¿Están bien?, preguntó Jonathan mientras se acercaba a ellos. Su rostro ya no estaba tan pálido como cuando empezaron a correr y parecía haber vuelto a la normalidad. Sí, respondió Ash. Amelia parecía preocupada, pero satisfecha con su respuesta. Volvió su atención al entrenador misterioso. Gracias por salvarme de esos lanzadores. No hay problema. El otro entrenador sonrió. Ash pudo ver que tenía ojos marrones cálidos y cabello pelirrojo oscuro, pero por lo demás era bastante normal. Me llamo Michael. ¿Y tú cuál es?, preguntó, extendiendo la mano. Ash respondió, estrechando la mano de Michael. La mirada del entrenador mayor se posó repentinamente en el Fearow inconsciente y sacó una Pokébola. Michael la lanzó con cuidado y atrapó al Fearow fácilmente. Lo siento, dijo Michael una vez que recuperó la Pokébola. Pero ese miedo es la razón por la que estoy aquí. La liga se enteró de la bandada y me contrató para capturarla. Los ojos de Amelia se iluminaron. ¿Trabajas para la liga? No oficialmente. Michael se encogió de hombros. Hago algunos trabajos esporádicos para ellos, pero con poca frecuencia. Principalmente me encargo de Pokémon agresivos y los atrapo. Después me los quedo o los doy a la liga. ¿Qué pasa con esos Spearow?, preguntó Jonathan, pronunciando la palabra Spearow con desagrado. ¿Esos pequeñines?, preguntó Michael, mirando a los pajaritos. No serán un problema. La mayoría volverá a sus nidos ahora que el miedo se ha ido. Siempre es el miedo lo que los vuelve agresivos. Jonathan simplemente asintió, pero siguió mirando fijamente a los pájaros caídos. De todos modos, continuó el entrenador mayor, ¿están todos bien? El grupo asintió. Los raspones de Ash eran solo una pequeña molestia. Bien. Entonces, ¿van camino a Ciudad Verde? Sí, respondió Amelia. ¿A qué distancia está? Llevamos varios días viajando. Michael pensó un momento. 2 horas, si puedes seguirme el ritmo. De todas formas, tengo que volver a Viridian, así que mejor los llevo allí también. Podemos seguir el ritmo, dijo Jonathan con decisión, inflando el pecho con orgullo. Muy bien, dijo Michael con una sonrisa. Vamos. XXXXXXXX llegaron a Viridian 2 horas y media después. Todo el grupo, excepto Michael, estaba sudoroso, sucio y cansado, y deseaba llegar a casa de la hermana de Amelia. Por la forma en que Amelia y Jonathan recordaban con cariño el lugar, era bastante agradable. Michael los acompañó por Viridian, diciendo que podía esperar un rato antes de ir al centro Pokémon.
Ese sería su siguiente destino después de dejar sus cosas y asearse. Ash se asombró del tamaño de Viridian y contempló con entusiasmo todo lo que pudo. Nunca había estado en una ciudad, salvo algunas visitas a ciudades cercanas cuando era más joven, y le asombró lo mucho más grande que era todo en Pueblo Paleta. Su asombro pronto se desvaneció. El cansancio venció a las vistas. Por suerte, la hermana de Amelia, una veinteañera llamada Jessica, vivía cerca de la frontera de la ciudad. El centro Pokémon estaba a solo unos minutos, así que no tendrían que preocuparse por perderse. Mientras caminaban hacia la pequeña casa que Amelia y Jonathan les habían señalado, Ash decidió preguntarle a Jonathan qué Pokémon tenía. Quizás tendría uno de tipo lucha. Aún no estaba seguro de cómo enseñarle a Nidoran la doble patada. ¿Qué otros Pokémon tienes?, preguntó con curiosidad. Michael se animó, visiblemente contento con su pregunta. Además de Jolteon, tengo un Steelix, un Gyarados, un Arcanine, un Machamp y un Alakazam. Michael sonrió, consciente de las miradas de asombro en los rostros del grupo. Amelia habló primero. «Es increíble», exclamó. «La mayoría son muy difíciles de controlar». «¿Cuánto tiempo llevas como entrenadora?» 6 años, más o menos unos meses. Michael se encogió de hombros. Volvió a centrarse en Ash. «¿Por qué querías saberlo?» «Bueno, quería saber si tenías un tipo de lucha», admitió, rascándose nerviosamente la parte trasera del sombrero. «No sé cómo enseñarle a mi Nidoran la doble patada, y ese es el único movimiento que puede aprender y que podría lastimar a Brock». «¿Brock, dijo Michael. «Lo recuerdo. Sí, puedo darte algunos consejos. El secreto para un Nidoran es simplemente hacerlo saltar y usar el ataque. Sus piernas no son lo suficientemente largas ni fuertes como para dar la patada por sí solas, así que solo tienes que tener la gravedad de tu lado y luego lanzar la patada descendente». «¿Cómo sabré si lo hice bien?», preguntó Ash con curiosidad. «Sé que he visto muchos movimientos de lucha brillar, pero no sé si es solo una técnica o no». «En cierto modo, lo es. La extremidad o zona brillante es la parte que se usará en el ataque, pero el brillo en sí se debe a un dominio completo del ataque», explicó Michael. «Cuando tu Nidoran evolucione, necesitarás algo de tiempo y práctica para acostumbrarlo lo suficiente al ataque y que brille». «Lo entiendo». Ash asintió, notando que tanto Amelia como Jonathan escuchaban atentamente con la esperanza de obtener alguna pista. «Gracias. No hay problema». Michael se encogió de hombros. De repente, se detuvo frente a una pequeña casa gris. A pesar de su color apagado, parecía bastante alegre y tenía un aire hogareño. El césped de enfrente estaba un poco crecido y pudo ver un enorme gato persa felizmente acurrucado en el pequeño porche. ¡Ya está!, gritó Amelia. Corrió hacia la casa, seguida de cerca por Jonathan. Su cansancio pareció desvanecerse con la comida caliente y las duchas. Michael y Ash caminaron con dificultad hacia la gruesa puerta de madera, intentando ignorar al enorme persa que los miraba como si no fueran más que Ratata. Ash notó que Michael examinó al persa un momento al pasar junto a él. Amelia le había rascado un poco detrás de las orejas mientras ella y Jonathan atendían a los demás, y el felino ronroneaba alegremente. Una vez que todos se reunieron en el pequeño porche blanco, Amelia llamó a la puerta con fuerza. Ash oyó pasos acercándose momentos antes de que la puerta se abriera, revelando a una adolescente de aspecto feliz con un gran parecido a Amelia. Parecía tener unos 18 años y sus cálidos ojos marrones se abrieron de par en par al ver al grupo. «Oye, Amelia», dijo antes de abrazar a su hermana menor y levantarla del suelo. Amelia tosió por la fuerza y su hermana se sonrojó de vergüenza antes de volver a bajarla. «Hola, Jessica», dijo Amelia con voz entrecortada. «No sé si papá te lo dijo, pero Ash se va a quedar con nosotros». «¿Sigue ahí la habitación de invitados?» «Sí», dijo Jessica. Se giró para mirar a Ash. «Perdona, no te reconocí». «¿Cuánto tiempo ha pasado?» «3 años». «Eso suena bien», respondió. Jessica asintió antes de volverse hacia Jonathan. El otro chico le sonrió y le tendió la mano. Jessica simplemente sonrió y lo abrazó. «Oye, Johnny. Tienes que venir más con Amelia. Hace siglos que no te veo». «Solo unos meses». Jonathan le devolvió la sonrisa al separarse del abrazo. La mirada de Jessica se posó en el último miembro del grupo. Al ver a Michael, su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. A Ash le pareció extraño en el rostro siempre sonriente de la mujer. «Genial», dijo ella, molesta. «Eres tú». «Yo tampoco estoy muy contento con esto», respondió Michael poniendo los ojos en blanco.
Pensé que no tendría que volver a verte después de eliminarte de la conferencia hace unos años. En fin, supongo que me voy. Mucha suerte a todos. Espera, ¿qué? Ash y Jonathan hablaron al unísono, pero Michael los interrumpió, prácticamente huyendo. Se miraron con extrañeza, lamentando no poder presionar al otro entrenador para que les diera más consejos. ¡Qué bien!, gruñó Jessica antes de animarse. En fin, pasen. Amelia, Jonathan, pueden quedarse en sus habitaciones. Ash, tengo una habitación de invitados donde pueden quedarse. Haré que uno de esos dos se la muestre más tarde. Todos asintieron y la siguieron obedientemente al interior de la casa. Se respiraba la misma alegría que el exterior, y Ash notó que varios Pokémon estaban desocupados. El persa que había estado afuera los siguió, golpeándose la cabeza contra la pierna de Jessica. Ella, distraída, lo arañó mientras los guiaba a una pequeña habitación llena de sofás y sillas de aspecto cómodo. Siéntate, dijo. Vuelvo en unos minutos con algo de comer. Recuerdo lo hambrienta que estaba después de ir de Paleta a Viridian. El grupo le dio las gracias y eligió sus asientos. Amelia se sentó en un sofá entero, mientras que Jonathan buscó un sillón reclinable grande. Ash encontró un sofá. Dio un salto cuando una pequeña criatura con forma de signo de exclamación flotó desde su asiento, provocando la risa de sus compañeros. ¿Qué es eso?, siseó, señalando a la extraña criatura que lo miraba con su ojo blanco y vacío. Amelia rió un instante antes de calmarse. Es un Unown, dijo. Jessica lo pescó en las Islas Sevi. ¿Un Unown?, preguntó Ash, observando la mirada de la criatura con renovado interés. ¿No son legendarios en Johto? ¿Los 1000 brazos de Arceus o algo así? Sí, dijo Amelia con aire de suficiencia. Son muy raros. Jessica ha conseguido que mucha gente quiera estudiarlo, pero no los deja. Teme que le hagan daño al pequeño. ¿Es muy fuerte?, preguntó con curiosidad. Las leyendas eran leyendas por algo, y quien conseguía atraparlas debía ser realmente fuerte. No, no lo es, dijo una nueva voz, interrumpiendo la conversación. Ash miró y vio a Jessica con una bandeja de comida. Se la entregó a los entrenadores hambrientos antes de continuar. El Unown flotó hacia ella y levitó junto a su cabeza. No es muy poderoso y es prácticamente inútil en combate, continuó. El Unown tarareó en un tono que Ash interpretó como irritado, pero se calmó cuando Jessica lo acarició para calmarlo. Pero es muy inteligente. No sé por qué se dejó capturar, pero ha sido de gran ayuda. Puede preparar mucho más para el combate a algunos de mis Pokémon menos agresivos, así que eso me ha ayudado. El Unown volvió a tararear antes de salir levitando de la habitación. Todos lo observaron alejarse un momento antes de empezar a comer la comida caliente. Jessica los observó con una mezcla de asco y desconcierto. ¿Así comía yo a tu edad?, preguntó. Con razón todos mis compañeros de viaje me dejaron. Es horrible. La ignoraron, pero para cuando terminaron de comer, Ash y Jonathan tenían algunas preguntas para ella. Ash empezó a preguntarle por Michael, pero Jonathan se le adelantó. ¿Qué pasa con Michael?, preguntó, tragando el último bocado. Sorprendentemente, había sido el que comía más limpio de los tres. Parecía un buen tipo. Jessica puso los ojos en blanco y se recostó en su silla, acariciando al enorme persa que acababa de subirse a su regazo. Seguro que sí, pero tenemos nuestras distancias. No nos llevábamos bien cuando yo aún viajaba, y él era lo que los entrenadores llamarían mi rival. Ninguno de los dos nos caíamos muy bien, pero teníamos un nivel de habilidad similar y nos encontrábamos a menudo. Seguro que al menos uno de ustedes tendrá uno para finales de año. Los tres se miraron. Jessica lo notó y sonrió. Parece que empezaste un poco temprano. ¿Quién es el afortunado? Gary. Respondió el grupo al unísono. Jessica se rió, pero se puso seria al instante y volvió a mirar a Amelia. Me enviaste un mensaje sobre un Bulbasaur herido. ¿Puedo verlo? Amelia abrió mucho los ojos al darse cuenta de que se había olvidado del tipo planta y lo liberó rápidamente. Bulbasaur adoptó una postura de combate y miró al persa antes de cargar contra él. Su entrenadora gimió al darse cuenta de que creía estar en medio de una batalla e intentó gritarle que se detuviera. Persa bostezó perezosamente y apartó a Bulbasaur de un manotazo mientras intentaba derribar al gran felino. Bulbasaur finalmente escuchó la orden de su entrenador de detenerse después de levantarse y mirar fijamente a Persa. A mí me parece bien, dijo Jessica con una sonrisa. Algunas costras y moretones, pero nada de qué preocuparse. Si un Pokémon está tan dispuesto a luchar, probablemente solo tenga heridas leves.
Ni te molestes en ir al centro Pokémon. Eso los animó, pero su conversación pronto se apagó. El cansancio del grupo comenzaba a pasarles factura, y Amelia pronto pidió la ducha. Jonathan puso los ojos en blanco, pero no dijo nada, contento de esperar su turno. Le molestaba menos la mugre y la suciedad del camino que a los otros dos y continuó hablando con Jessica. Varias horas después, todos estaban llenos y limpios. Amelia le había mostrado la habitación donde se alojaría antes de irse a dormir a su habitación, pero Jonathan y Ash se quedaron despiertos hasta bastante más tarde. Con el tiempo, ellos también empezaron a cansarse, pero antes de acostarse, Ash se dio cuenta de que se había olvidado de su Pokémon. Hola, Jessica, le dijo a la mujer cansada. Ella lo miró, esperando su pregunta. ¿Puedo liberar a mis Pokémon? Tengo un Nidoran y un Pidgey, y ninguno ha salido desde hace tiempo. Jessica parpadeó. Sí, está bien. Hay una percha en tu habitación donde tu Pidgey puede dormir. Tu Nidoran puede ir donde quiera. Ninguno de los míos lo molestará, pero Persian podría querer jugar con él. Ash se encogió de hombros y le dio las gracias antes de volver a su habitación. Era pequeña y estaba pintada del mismo gris apagado que el resto de la casa, pero la cama parecía bastante cómoda y había un pequeño bebé acurrucado en ella. Apartó las sábanas para poder meterse, molestando sin querer al bebé. Este le gruñó de forma espectacularmente poco intimidante y volvió a dormirse. Ash sonrió y soltó a su Pokémon antes de meterse en la cama. Nidoran se puso de pie al instante y se sentó, pero Pidgey pareció resistirse. El orgulloso pájaro infló su pequeño pecho y lo miró con dureza, como si intentara desafiarlo. Ash puso los ojos en blanco y se acercó al pequeño pájaro, pero su corpulencia lo hizo retroceder un poco. Nidoran lo siguió y le gruñó a Pidgey, bajando el cuerno. Escucha, dijo con calma, arrodillándose a la altura del ave. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Si aceptas que soy tu entrenador, todo estará bien. Si no, haré que Nidoran te entrene. ¿Cuál es tu respuesta? Pidgey intentó mirar a Ash a los ojos, pero bajó la mirada. Su pecho se hundió un poco. Ash frunció el ceño al descorazonado pájaro, aunque se alegró de que lo hubiera aceptado como su amo. Tal vez un nombre real le devolvería el orgullo. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere nombres? Preguntó de repente. Sus dos Pokémon lo miraron fijamente, aunque Pidgey asintió. Nidoran negó con la cabeza. Ash frunció el ceño, concentrado, mientras buscaba un nombre adecuado para Pidgey. Había oído que Pidgeot tenía un plumaje impresionante. De acuerdo. Pidgey, ¿es Plume un buen nombre? Pidgey asintió y batió las alas. Ash casi saltó cuando el ave se posó en su hombro, clavándole sus afiladas garras en la carne cubierta. El recién nombrado Plume le mordisqueó la oreja, aunque no le dolió. Está bien, puedes dormir en esa percha de ahí, dijo Ash, señalando la pequeña rama nudosa que salía de la pared. Plume revoloteó hacia ella y hundió la cabeza en su ala mientras Ash encendía la luz. Ash había recogido con cuidado a Nidoran antes de apagar las luces. Tuvo cuidado de evitar las púas venenosas que cubrían la espalda de su amigo para no envenenarse accidentalmente. Nidoran permaneció completamente inmóvil cuando Ash lo colocó en la cama, justo al lado del bebé dormido. Bostezó mientras se metía en la cama y sintió que la oscuridad comenzaba a apoderarse de él. Lo último que sintió fue el reconfortante peso y calor de Nidoran y el bebé. XXXX a la mañana siguiente, todos se preparaban frenéticamente. Querían avanzar un poco hacia el bosque verde, pero se habían quedado dormidos 1 o 2 horas. Por suerte, Jessica se había quedado despierta un poco más la noche anterior, preparó comida y les repuso las provisiones. Eso les ahorró casi media hora de espera. Finalmente, el grupo estuvo completamente listo, todos con ropa limpia y más que listos para recorrer el bosque. Estaba a solo 20 minutos a pie, así que no tenían tanta prisa una vez que todo estuvo empacado. Jessica les estaba dando consejos de última hora, pero Ash notó algo en el periódico. Examinó con curiosidad la foto de un Michael de aspecto sombrío fuera del centro Pokémon, que parecía ligeramente dañado y cubierto de hollín, con su Jolteon junto a él. Michael parecía mucho más peligroso de lo que Ash había imaginado. El adolescente tenía el ceño fruncido y sus ojos, a pesar de estar casi ocultos bajo su sombrero, brillaban de ira. Sobre la gran imagen que ocupaba casi un cuarto de la página, los titulares decían en letra grande: Entrenador defiende el centro Pokémon. Miembros del equipo Rocket siguen prófugos. Ash no tuvo tiempo de leerlo antes de que Amelia se acercara. ¿Qué te detiene? Preguntó. Ash levantó la vista y se dio cuenta de que todos estaban listos para irse.
Nada del otro mundo, respondió, y le ofreció el periódico. Amelia lo tomó y empezó a hojearlo. Ahora fíjate en los titulares. «Guau», murmuró, abriendo mucho los ojos al ver el ceño fruncido de Michael. Debe ser muy fuerte para poder vencer al equipo Rocket. Aquí dice que casi los captura solo con su holteón. ¿Escaparon en un globo?, dijo Amelia con incredulidad. ¿Quién usa globos aerostáticos para algo? No lo sé, dijo Jessica, interviniendo en la conversación. Pero no intentes seguir su ejemplo. Michael no es mi persona favorita, pero sé que es lo suficientemente fuerte como para que el equipo Rocket no quiera molestarlo. Conocen sus límites y sin duda limitarán sus actividades cuando él esté cerca. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó Jonathan. No se movió de su sitio junto a la puerta. Era mi rival, se encogió de hombros, evitando su verdadera pregunta. Era mi deber saber lo fuerte que era. Y era más fuerte que la mayoría de los entrenadores incluso hace unos años. Michael probablemente se ha vuelto más fuerte desde entonces. Pero eso no importa. Lo importante es que te mantengas alejado del equipo Rocket. Corre si puedes, lucha solo si no tienes otra opción. Suspiraron y asintieron. Aunque preferían luchar contra los criminales, se dieron cuenta de que sus Pokémon ni siquiera serían un desafío para los Rockets más curtidos. De acuerdo, dijo Jessica con una sonrisa. Ahora, vete. Por cierto, Amelia, este año planeo participar en la conferencia Índigo. Voy a dar una vuelta para conseguir mis credenciales. ¡Genial!, exclamó Amelia. Quizás pueda luchar contra ti. Quizás. La chica mayor se encogió de hombros. Deberías irte antes de que sea demasiado tarde. El bosque verde no es un lugar agradable y necesitas adentrarte lo más posible. Buena suerte. El grupo le agradeció y finalmente abandonó Viridian, todos ansiosos por lo que estaba por venir. XXXXXXXX está oscureciendo. ¿Buscamos un lugar para pasar la noche?, dijo Jonathan, rompiendo el cómodo silencio. Ash y Amelia accedieron rápidamente, ambos empezando a cansarse. Llevaban casi 6 horas caminando por el denso bosque, aunque había habido descansos en las constantes batallas con Pokémon errantes y los cazabichos. Nuevos entrenadores que intentaban atrapar a los Pokémon de tipo bicho, fáciles de conseguir, y entrenarlos para convertirlos en luchadores. Como Plume demostró al eliminar sin ayuda a un equipo completo de 3 orugas, un Weedle y un Beedrill, no lo estaban haciendo muy bien. Charmander había derrotado a los demás con la misma facilidad y parecía volverse mucho más hábil con las llamas. Amelia parecía disfrutar derrotando a los debilísimos entrenadores. Bulbasaur había pasado bastante tiempo perfeccionando sus movimientos de planta antes de que Amelia le ordenara que noqueara a los bichos, y Rattata había demostrado su brutalidad al usar sus afilados colmillos para desgarrarlos. Continuaron caminando por el bosque, que se oscurecía, durante varios minutos antes de encontrar un buen lugar. Era un lugar amplio y junto a un pequeño arroyo, y sería fácil de defender de cualquiera de los Pokémon territoriales que habitaban en estos bosques. Una vez completada su rutina, Ash liberó a Nidoran. Tenía unas 2 semanas antes de enfrentarse a Brock en Ciudad Plateada y necesitaría cada segundo libre para enseñarle a Nidoran la doble patada. La energía de concentración ya la dominaba, así que al menos podía recurrir a ella si la necesitaba. Amelia y Jonathan liberaron a sus propios Pokémon que necesitaban aprender movimientos. Jonathan tenía a Charmander arañando una roca, lo cual, al parecer, era una de las mejores maneras de aprender garra metálica. Amelia tenía a Rattata atacando un árbol con sus largos colmillos para que aprendiera hipercolmillo. Bulbasaur estaba reforzando sus lianas sosteniendo rocas grandes. Todos progresaron. Las garras de Charmander habían empezado a brillar con fuerza y a hacer finos surcos en la roca, aunque al lagarto aún le quedaba un poco más. Jonathan estaba muy contento con su Pokémon y le dio un poco más de comida, que Charmander comió con gusto antes de acurrucarse y quedarse dormido junto a su entrenador. Los colmillos de Rattata habían empezado a brillar con un blanco intenso cada vez que se abalanzaba sobre el árbol, y grandes trozos de madera habían sido arrancados. Amelia lo elogió y también le dio más comida. Bulbasaur estaba exhausto por el esfuerzo de su propio entrenamiento y también recibió comida extra. Nidoran fue el que más mejoró. Ash encontró un video de un Nidoran usando doble patada en los archivos de la Pokédex y se lo mostró. El pequeño Pokémon ya sabía qué hacer y había practicado saltar alto antes de lanzar patadas descendentes a cualquier movimiento. Sus pequeños pies habían empezado a brillar cada vez que realizaba el movimiento.
Todos estaban cansados al terminar y se durmieron rápidamente, apagando el fuego antes de meterse en sus sacos de dormir. Los Pokémon se quedaron afuera para advertir a los entrenadores de cualquier tipo de bicho que se acercara. XXXX. Las 2 semanas siguientes transcurrieron de forma similar. Los entrenadores escaseaban a medida que se adentraban en el inmenso bosque, pero sus encuentros con Pokémon salvajes se intensificaban. Solo los grupos errantes de Pikachu podían causarles problemas, pero si el grupo lograba separarlos, eran fácilmente derrotados. La mayoría de los entrenadores que encontraron eran mucho más poderosos que los de la entrada del bosque y contaban con equipos repletos de Beedrill y Butterfree, aunque algunos contaban con opciones más exóticas, como una guadaña rara o bichos de Oenisino. Solo unos pocos entrenadores contaban con un equipo más variado, lo que los mostraba como entrenadores en la misma situación que el grupo. Todos sus Pokémon se habían vuelto mucho más fuertes gracias a las constantes batallas y se habían endurecido considerablemente. El bulbo de Bulbasaur crecía, lo que indicaba que se acercaba a la evolución, y había aprendido la hoja afilada y dominado el polvo venenoso. Charmander había perfeccionado su garra de metal y podía destrozar rocas con facilidad. La llama de su cola había empezado a brillar con más intensidad y su piel había adquirido un ligero tinte rojizo. Su evolución también estaba cerca. Nidoran había dominado la doble patada hacía varias noches y había empezado a usarla en combinación con energía concentrada durante las batallas. Ash se alegró de que Nidoran pareciera ser bastante hábil con el movimiento y supiera cómo aplicarlo con gran eficacia. Según su mapa, estaban a solo unos kilómetros de Ciudad Plateada. El bosque ya empezaba a escasear y todos ansiaban regresar por fin a la civilización. Llevaban la ropa sucia, el pelo enmarañado y los ánimos estaban caldeados. Aún no había ningún conflicto real, solo comentarios ligeramente mordaces y críticas hirientes, pero todos comprendían a dónde los llevaba la situación. Mientras caminaban por el sendero a través del bosque ralo, todos se sentían extremadamente ansiosos. La civilización era bienvenida en ese momento y todos ansiaban asearse y comer todo lo que pudieran. Los Pokémon también parecían desesperados por salir del bosque. Ninguno de ellos vivía en bosques de forma natural, así que se sentían incómodos con los árboles. Justo cuando salían del claro, una espada larga y brillante cortó el aire frente a ellos. Ash saltó hacia atrás, presa del pánico, y liberó a Nidoran rápidamente. Saltó, seguido de cerca por sus compañeros, atónitos, y observó el origen del ataque. Ash puso los ojos en blanco y suspiró al ver a un chico de aspecto decidido, vestido con un traje de samurái falso, mirándolo fijamente. Por desgracia, la espada era muy real, como lo demostraba su filo. El chico los miró con orgullo y clavó la espada en el suelo blando antes de hablarles. ¿Son entrenadores de paleta?, preguntó, apoyándose en la espada. Ash notó que su casco se deslizaba hacia un lado como si no se lo hubiera puesto correctamente. Sí, respondió Amelia con cautela, con una mano sobre la Pokébola de Rattata. ¿Por qué lo preguntas? Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro del chico, quien soltó la espada y extrajo una Pokébola. Presionó el botón y liberó un gran Pinsir que chasqueó sus grandes cuernos amenazantemente hacia Nidoran. Me derrotó un entrenador del pueblo de Paleta, exclamó el niño. Ahora debo recuperar mi honor. Prepárate para la derrota. ¿Quieres llevarte esto?, le preguntó Ash a Jonathan. El otro chico sonrió ampliamente con un brillo en los ojos. Jonathan se rió al ver la expresión del chico al ver a Charmander. Tu lagarto de fuego no podrá con mi Pinsir, gritó el niño. Pinsir, usa el hiperrayo. El grupo abrió los ojos de par en par y se quedó boquiabierto al ver que pequeñas partículas de luz naranja empezaban a acumularse en las fauces abiertas del Pinsir. Jonathan se recuperó rápidamente de su sorpresa y comenzó a dar órdenes a Charmander. Esquívalo, gritó. Charmander apenas saltó a un lado cuando el hiperrayo salió disparado de la boca del Pinsir. El potente rayo falló a gran distancia y atravesó los árboles. Era evidente que el Pinsir no tenía mucha experiencia con ese poderoso ataque, ya que solo logró mantener el rayo activo durante una sola descarga. El Pinsir, cansado del ataque, se desplomó al suelo por un instante, aunque comenzó a incorporarse. Cuando estuvo listo para pelear de nuevo, Jonathan ya había actuado. Ember, dijo. Charmander echó la cabeza hacia atrás y lanzó una pequeña bola de fuego que impactó a Pinsir. El cansado insecto no tuvo ninguna oportunidad contra el ataque y se desmayó, dejando a Jonathan con una sonrisa de satisfacción y al niño samurái con una expresión desolada. ¿Cómo venciste a mi Pinsir?, gritó furioso el niño samurái.
Tu Pokémon no debería haber podido esquivar el hiperrayo. Oh, cálmate, respondió Jonathan, dándole una palmadita en la cabeza a Charmander antes de devolverle el lagarto. Quizás si de verdad hubieras entrenado a tu Pinsir con él, habrías ganado. La cara del niño se puso roja de ira. ¿Cómo te atreves a insultarme? Aún me queda un Pokémon. Vuelve a sacar a tu lagarto. Bien, solo espero. Jonathan dejó de hablar al oír el batir de alas y un zumbido sordo que resonó por todo el bosque. Todos miraron nerviosos el claro a medida que el zumbido se hacía más fuerte. Jonathan liberó rápidamente a Charmander. Ash y Amelia liberaron a todos sus Pokémon, temerosos de lo que fuera que causaba el ruido. El niño samurái simplemente huyó tan rápido como pudo, lo que les hizo darse cuenta de que la situación era muy grave. Unos momentos después, una docena de Beedrill irrumpieron entre los árboles, con los aguijones alzados y goteando veneno. Se centraron al instante en Jonathan y Charmander, aunque una potente brasa los obligó a mantenerse alejados. Ash sabía que no podría ayudar mucho con Nidoran, así que llamó al pequeño Pokémon. Plume esperaba órdenes, con las alas tensas, lista para lanzarse al aire en cualquier momento. Amelia ya había actuado, ordenando a Bulbasaur que usara látigo de liana y hoja afilada contra el Beedrill. ¡Ráfaga! Gritó, su voz apenas se oía por encima del fuerte zumbido. Sin embargo, el agudo oído de Plume captó sus palabras, y el Pidgey se elevó en el aire. Con un par de aleteos de sus pequeñas y poderosas alas, Plume arrojó varios Beedrill al suelo, donde Rattata los derribó fácilmente. Desafortunadamente, el resto del Beedrill se dio cuenta de la amenaza que representaba Plume y fue tras el ave. Ash gritó una advertencia, pero Plume fue demasiado lento para esquivar las numerosas púas que salieron disparadas de los aguijones del Beedrill. Las picaduras venenosas dieron en el blanco y Plume comenzó a caer al suelo. Ash corrió a atraparla, pero el Beedrill restante intentó atacarlo de la misma manera. Vio las pequeñas y afiladas púas volando hacia él y cerró los ojos mientras intentaba saltar. Ash se preparó para sentir las púas inyectándole veneno, pero en su lugar oyó un fuerte vendaval. Abrió los ojos asombrado al no sentir dolor y ver que los Beedrill se alejaban volando. Un pájaro magnífico voló tras ellos, arrojándolos al suelo para Rattata con un solo aleteo de sus poderosas alas. Cuando todos los insectos fueron derrotados, el pájaro se abalanzó sobre el hombro de Ash. Ash se dobló por el peso del pájaro, pero logró evitar caer de rodillas. Percibió las miradas de asombro de sus compañeros y miró al pájaro. Un orgulloso Pidgeotto se posó sobre su hombro. El cuerpo había crecido y se había vuelto más poderoso, pero el feroz brillo en los ojos negros del ave la identificaba como Plume. Ash hizo una mueca al mordisquearle la gorra, el ave ahora era demasiado alta para mordisquearle el cuello como antes, y el pico más afilado le atravesó la gorra y le hizo sangrar un poco. Aún así, levantó una mano para acariciar a Plume en el pico. Gracias por salvarme, susurró. Plume gorjeó, un sonido bastante desconcertante viniendo de un ave tan enorme, y se elevó de su hombro hacia el aire. Ash hizo una mueca cuando las afiladas garras se clavaron en sus hombros a través de la chaqueta y se le clavaron en la carne. Regresó a Plume y se volvió hacia sus asombrados compañeros. Vamos a Pewter, dijo antes de regresar por el sendero. Los demás lo miraron fijamente un momento antes de seguirlo. XX qué idiota usa hiperrayo en bosques donde se sabe que anidan los Beedrill. Exclamó Jonathan, levantando las manos dramáticamente. ¿Cómo le enseñó ese movimiento a su Pinsir? Es imposible que alguien tan inexperto lo haya logrado. Probablemente un Ametros ese Pinsir obviamente no tenía ni idea de lo que hacía. ¿Recuerdas lo rápido que la usó el Jolteon de Michael? Respondió Amelia al entrar al centro Pokémon de Ciudad Plateada. Habían llegado a la ciudad aproximadamente una hora después de su discusión con el Beedrill y Jonathan había estado hablando de la idiotez del Samurai Kid todo el tiempo. Ash y Amelia sin duda estaban de acuerdo con él, pero estarían mucho más contentos si simplemente dejara el tema. Aparte de un hombre extraño que intentaba convencerlos de comprar piedras al azar, no había sucedido nada interesante desde que salieron del bosque. Me parece bien. Jonathan se encogió de hombros. Entonces, ¿quién quiere pelear con Brock primero? Nuestros Pokémon están bien, salvo algunos moretones, y quiero volver a la acción lo antes posible. El grupo se miró, ninguno dispuesto a dejar que los demás se adelantaran. Nadie dijo nada durante un rato hasta que Amelia finalmente rompió el silencio. Piedra, papel o tijera. Todos decidieron que era justo. Ash terminó ganando la mayor cantidad de 3 rondas, así que sería él quien se enfrentaría a Brock hoy. Solo esperaba que Nidoran estuviera listo.
Tras decidir el orden, Amelia iría después de Ash y Jonathan. Al final, consiguieron 2 habitaciones libres en el centro Pokémon. Amelia estaría en una mientras los chicos compartían la otra, y guardaron sus cosas en ellas. Apenas era mediodía, así que tuvieron tiempo de sobra para ducharse y cambiarse de ropa. 1 hora después, cuando todos se sintieron descansados, recibieron indicaciones para llegar al gimnasio y se dirigieron. El gimnasio estaba a poca distancia, en la pequeña ciudad, y cuando finalmente llegaron, Ash saltaba de la emoción. El gimnasio era mucho menos imponente de lo que había imaginado, reflexionó Ash mientras se dirigía a la pesada puerta de madera. Tenía gruesas losas de piedra en la parte delantera, sostenidas por enormes vigas de madera. Sin embargo, la piedra solo cubría la fachada. Por detrás y a los lados, parecía un edificio de aspecto común. Ash y los demás lucharon por abrir la pesada puerta, aunque un buen empujón la forzó hacia adentro. La habitación estaba a oscuras y sintió la dura piedra bajo sus pies al entrar lentamente. Vio un estrecho camino de piedra aplanada que conducía a una pequeña zona iluminada. Un adolescente de piel oscura y chaleco verde estaba sentado en un pequeño pedestal. Ash supuso que era Brock. El adolescente se quedó quieto al verlos entrar. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz grave. Ash respiró hondo e ignoró su nerviosismo. Estoy aquí para luchar por la insignia de la roca, respondió. Brock asintió. Ash notó que, curiosamente, tenía los ojos casi completamente cerrados, y volvió a hablar. Será una batalla de 2 contra 2. Pueden cambiar de Pokémon. La victoria solo la obtendrá quien elimine a todos los Pokémon de su oponente, aunque se permite la derrota por abandono. ¿Listos? Ash asintió. Brock se levantó y los condujo a una habitación enorme. Contempló la enorme cámara con asombro al entrar y examinó el paisaje con atención. El interior del gimnasio había sido cuidadosamente moldeado como un campo de batalla rocoso con una pequeña zona plana en el centro. Miró a su alrededor y vio que había balcones muy por encima del campo de batalla, presumiblemente para espectadores. Ash notó que Brock se había acercado al otro lado del enorme campo de batalla y esperaba pacientemente a que Ash terminara de mirar. Vio a Jonathan y Amelia en un balcón. ¿Listos?, gritó Brock. Ash asintió y envió a Nidoran. La pequeña criatura gruñó al aparecer en el centro del campo. Tu Pokémon es adorable, gritó Brock. Pero no es rival para mí. Vamos, Geodude. Una roca redonda con ojos pequeños y brillantes y 2 brazos de aspecto poderoso apareció frente a Nidoran. Apretó los puños de piedra antes de mirar fijamente a la pequeña criatura rosada. Nidoran le gruñó y extendió sus púas. Comiencen. Gritó el entrenador del gimnasio que supervisaría el partido. Ash no perdió el tiempo. Patada concentrada. Gritó. Ash no quería que Brock supiera qué hacía exactamente, así que cambió la energía concentrada y la combinación de doble patada a una patada concentrada. Nidoran se tensó al instante antes de saltar tan alto como pudo. Placazo, dijo Brock con pereza. Geodude intentó embestir a Nidoran, pero al pasar por debajo de la pequeña criatura, Nidoran le dio una doble patada. Los pies brillantes de Nidoran parecieron aterrizar en el lugar preciso y el Geodude quedó inconsciente. Impresionante, murmuró Brock antes de agarrar otra Pokébola. Pero eso fue solo práctica. Vamos, Onix. Ash palideció al ver la enorme serpiente de piedra materializarse frente a Nidoran, con la cresta baja mientras lo fulminaba con la mirada. Su Pokémon retrocedió un poco, moviendo nerviosamente sus grandes orejas, pero Nidoran no huyó. Sus púas comenzaron a soltar más veneno mientras le gruñía al Onix. Golpe de cuerpo, ordenó Brock. El Onix rugió y se dejó caer sobre Nidoran. Ash no tuvo que decirle a Nidoran que se apartara. Sus pensamientos corrían mientras buscaba la manera de derrotar a los Onix. Los Onix no eran tan poderosos como parecían, pero su enorme corpulencia intimidaba a los Pokémon y hacía que incluso un placaje fuera increíblemente poderoso. Sin embargo, sus cuerpos no eran muy duros y podían penetrarlos con el ataque adecuado. Patada concentrada. Repitió Ash. Las orejas de Nidoran se movieron en señal de confirmación y se tensaron antes de saltar al vacío. Onix no se molestó en esquivarlo, confiado en su defensa. Brock debería haber sido más cauteloso. El ataque tuvo suerte. La suave piel entre los segmentos rocosos, y Onix rugió de dolor. Ash sonrió y comenzó a ordenar un ataque posterior, pero Brock fue más rápido. Excavar. Onix se impulsó al aire antes de estrellarse contra el suelo. Su cuerpo desapareció rápidamente en el agujero que dejó su cresta y Ash comprendió que este podría ser el fin para Nidoran. No tenía forma de defenderse de un Onix que usara excavación.
Solo podía aprovechar la oportunidad como pudiera. «¡Corre, Nidoran!», gritó. Nidoran obedeció y corrió en círculos aleatorios entre los pequeños riscos rocosos y el suelo de tierra. Sin embargo, no hizo mucho. Unos segundos después, el Onix irrumpió en el suelo justo debajo de Nidoran. Ash tragó saliva mientras Nidoran salía volando por los aires, impulsado por la cresta de Onix. Si Nidoran aterrizara en el suelo, resultaría gravemente herido. Pero si encontraba la manera de deshacerse de esa energía, patada concentrada. Gritó Ash desesperado. Brock abrió los ojos de par en par y empezó a gritarle a su Onix que volviera a acabar. El Onix era demasiado lento para esquivar el poderoso ataque de Nidoran. Los pies de Nidoran brillaron al lanzar una patada voladora a la serpiente de piedra. La enorme cantidad de energía que había acumulado durante la caída se concentró en atacar la enorme cabeza de Onix. El ataque de Nidoran provocó pequeñas grietas en la cabeza de Onix y dejó inconsciente al Pokémon tipo roca. Al desplomarse el enorme cuerpo de Onix, se levantó una gran cantidad de polvo. Ash contuvo la respiración y deseó en silencio que Nidoran estuviera bien. No había podido ver el cuerpo de la pequeña criatura debido al polvo y desconocía la gravedad de su lesión por la caída. No había más que silencio en la cámara mientras esperaban a que se disipara el polvo. Ash exhaló cuando el polvo se disipó, revelando que Nidoran se alejaba lentamente del cuerpo de Onix. Nidoran corrió hacia Ash, emocionado, cuando este se bajó del Onix. Ash lo elogió y le dio unas palmaditas en la cabeza al pequeño Pokémon antes de devolverlo. Al levantarse, se percató de una figura alta a pocos metros de él. «Lo hiciste bien», admitió Brock, mostrando una pequeña insignia con forma de roca. «Aquí está la insignia de la roca. ¿Tus amigos volverán mañana?» «Gracias. Estarán aquí mañana». Brock asintió con satisfacción. Ash supuso que necesitaba algo de emoción. No debía ser fácil estar sentado en ese pedestal todo el día. Ash pronto se encontró fuera del gimnasio con Amelia y Jonathan. Parecían bastante impresionados con su actuación, aunque él simplemente se alegraba de que Nidoran no se hubiera lastimado y de haber ganado la batalla. «Eso fue increíble», exclamó Amelia en voz alta, atrayendo la atención de varios transeúntes. «Pensé que perderías contra el Onix, pero conseguiste la victoria sin que Nidoran se desmayara. Jonathan y yo tendremos que hacerlo muy bien para superarte». Jonathan simplemente asintió, aunque tenía una sonrisa en el rostro. Ash esperaba que sus dos amigos ganaran la batalla. La batalla de Amelia acababa de comenzar. Era un duelo cuerpo a cuerpo y había elegido a Bulbasaur. Brock había vuelto a usar su Onix y parecía más cauteloso que el día anterior. Intentó esquivar los peores ataques y lo hacía sorprendentemente bien para una criatura tan corpulenta. «Lanzamiento de rocas», ordenó Brock. Onix arrancó un trozo de una de las pequeñas montañas con su poderosa boca y se lo lanzó a Bulbasaur. «Esquiva», gritó Amelia. Bulbasaur usó sus lianas para levantarse y evitar el enorme trozo de roca. «Ahora, látigo de enredaderas», gritó. Su Pokémon atacó al Onix con sus enredaderas, un ataque efectivo que atravesó la gruesa piedra de su cuerpo. Bulbasaur continuó usando látigo de enredaderas contra el debilitado Onix, aunque Brock pronto lo detuvo. «Cava». Onix realizó la misma maniobra que con Nidoran y cavó un túnel en la tierra hasta quedar justo debajo de Bulbasaur. Amelia lo esperaba y le pidió a Bulbasaur que se alejara con sus lianas. Onix emergió del suelo, arrojando pedazos de tierra sobre Bulbasaur y los dos entrenadores, creando una enorme nube de polvo. Parecía saber dónde estaba Bulbasaur, ya que serpenteó rápidamente hacia un lugar específico. «Espora aturdidora», gritó Amelia, reticente a dejar que el Onix se acercara a Bulbasaur. Ash apenas pudo ver un leve rastro de esporas doradas cubriendo la enorme serpiente de piedra antes de que el polvo la devorara. «Golpe», dijo Brock. Onix rugió y se alzó de la nube de polvo antes de caer sobre Bulbasaur. Sus movimientos eran lentos y densos, demostrando que la espora aturdidora había funcionado. Amelia le ordenó a Bulbasaur que esquivara y Ash apenas vio un pequeño cuerpo verde a través de la nube. «Ahora, hoja afilada. Acaba con ella con el látigo de la vid», ordenó Amelia. Bulbasaur, ya fuera de la nube de polvo, obedeció y disparó docenas de hojas afiladas contra la serpiente de piedra. Onix rugió de dolor cuando las hojas se clavaron en su cuerpo de piedra, pero se desplomó cuando Bulbasaur usó el látigo de la vid por última vez. Brock suspiró cuando Onix cayó al suelo, pero aún así le entregó a Amelia la medalla roca. Amelia sonrió y salió corriendo del gimnasio tras elogiar a Bulbasaur por su victoria. «XXX garra de metal», dijo Jonathan.
Las garras de Charmander se volvieron metálicas y brillantes al hundirse en el graver de Brock. El Pokémon Roca rugió de dolor e intentó contraatacar, pero Charmander ignoró su resistencia y continuó desgarrándolo. Tras unos instantes, el graver se desmayó y Brock lanzó un Rhyhorn. Este, atónito, miró a su alrededor durante unos segundos antes de centrarse en el tipo fuego. El Rhyhorn cargó contra el lagarto, rugiendo ferozmente al acercarse a su objetivo. «Barra de metal», repitió Jonathan con pereza. Charmander asintió y esquivó con indiferencia el Rhyhorn que cargaba, desgarrando el cuerpo de piedra de su oponente al pasar. El Rhyhorn intentó girar y atacar a Charmander, pero terminó volcándose y estrellándose contra una de las colinas de piedra. Ash y Amelia parpadearon cuando el Rhyhorn se desmayó accidentalmente. La batalla de Jonathan había sido más corta que la de cualquiera de los dos, y él y Charmander habían demostrado ser luchadores poderosos. Charmander era sorprendentemente ágil y rápido, aunque apenas logró esquivar los peores ataques de Roca. Brock parecía igual de estupefacto mientras se acercaba rígidamente a Jonathan y le entregaba la medalla Roca. Parecía estar hablando de algo con el otro chico, y Ash vio al líder del gimnasio llamar a Rhyhorn y entregarle la Pokébola a Jonathan, quien la tomó con reverencia de las manos callosas de Brock. ¿Le acaba de dar un Rhyhorn a Jonathan?, le preguntó Ash a Amelia mientras se levantaban y salían del balcón. Eso parece, respondió Amelia, igualmente atónita. Aunque Jonathan era un buen tipo, no era alguien a quien se le regalaría un Pokémon. A veces podía ser bastante irresponsable. Ash simplemente se encogió de hombros y salió del gimnasio, seguido de cerca por Amelia. Jonathan los esperaba con una amplia sonrisa. Estaba lanzando la Pokébola por el aire y al principio no pareció notarlos. Cuando Amelia le tocó el hombro, él apartó la vista de la Pokébola. ¿Puedes creerlo?, gritó emocionado. Brock me dio un Pokémon. Y también conseguí la medalla Roca. ¿Por qué te dio ese Rhyhorn?, se preguntó Amelia. Jonathan se animó aún más y parecía estar prácticamente dando saltos de emoción. Brock dijo que estaba causando problemas cerca de Pewter, así que tuvo que ir a atraparlo. No quiere perder tiempo entrenándolo cuando ya tiene varios buenos equipos y pensó que yo podría usarlo. Brock vio que solo tenía a Charmander, así que decidió que yo podría darle un mejor uso al Rhyhorn que cualquiera de ustedes. Tiene sentido. Ash se encogió de hombros. En fin, preparémonos. ¿Ya tienen todo empacado? Sí, respondió Amelia. Ojalá podamos llegar al Monte Luna en una semana. No quiero volver a estar tanto tiempo en el desierto. De acuerdo, dijo Jonathan. Estoy completamente listo. Volvamos al centro Pokémon Y. De repente, el hombre extraño que intentaba venderles piedras a las afueras de la ciudad los empujó y entró corriendo al gimnasio. Todos lo miraron con extrañeza antes de encogerse de hombros y continuar su camino hacia el centro Pokémon. Últimamente habían conocido a mucha gente rara. XXXXXX Ash estaba afuera de Pewter con sus amigos. Plume sobrevolaba, explorando su camino e informando sobre posibles peligros. El camino podía ser peligroso y traicionero a veces, así que cualquier medida de seguridad era de gran ayuda. Amelia y Jonathan estaban junto a él, ambos con aspecto ansioso y decidido a superar el Monte Luna y llegar a Ciudad Celeste. Sería un largo viaje, pero al terminar serían mucho, mucho más fuertes. Sonrió y empezó a caminar. Quizá tuvieran todo el tiempo del mundo, pero él no tenía toda la paciencia del mundo. Ash quería llegar a Cerulean lo antes posible. Y entonces podría demostrar lo bueno que era.